cineartitos, o buenas tardes o buenas noches, cuando lo veáis. Yo la acostumbro a decir muy buenos días. Buenas. Y bienvenidos a este cuarto programa ya. Sí. De Subrayarte. Parece mentira, Parece mentira, pero Cuatro programazos ya. ¿Y hoy qué nos toca? Pues hoy nos toca mucha fantasía, ¿no? Porque bueno, ya sabéis que yo también estoy living. Sabéis que a nosotros nos encanta, es uno de nuestros géneros favoritos. Bueno, el de Naza creo que es el favorito, ¿no? Sí. El género fantástico. Para mí es el top. Y no nos quedamos contentos con hablar en todos los vídeos de fantasía, sino que tenemos que hacer un especial de la fantasía como concepto, como evolución, como géneros, en este programa ¿de qué vamos a hablar, Naza? Pues vamos a hablar de cómo ha evolucionado un poco la fantasía en la literatura, Sí. pero también en el cine. En el cine, que yo creo que llegó un momento en el que iban a la par, pero bueno, el origen está obviamente en la literatura. Y también que realmente la literatura y el cine, aunque no lo parezca, es que están muy ligados. Sí, están muy ligados porque son dos artes que básicamente beben la una de la otra, es una simbiosis artística Yo bastante creo buena. que el cine se nutre de la literatura y bebe de la literatura para ser lo que es. Exacto. El O cine al es lo menos, que es gracias a la literatura. gracias si a la no hubiera literatura. literatura, yo creo que no habría cine. No, o al menos los orígenes del cine, sí es verdad que era una idea que no se podía dividir eso, ¿no? Porque Claro. hoy en día el cine y la literatura pues pueden ser perfectamente independientes. Pero yo no creo que sean independientes porque al fin y al cabo las películas tienen una narrativa. Entonces, eso es literatura, ¿no? Además que la Claro. literatura es un arte que está siempre en todas las artes, ¿no? Porque siempre hay algo que contar en todas las artes. Yo creo que podremos decir que hoy se viene a sacar Hoy ojos. estamos, Hoy sacamos hoy ojos. estamos guerrilleros. Yo creo que podemos decir que puede haber literatura sin cine, pero no puede haber cine sin literatura. Cine sin literatura, exacto. Sí. A ver, lo de la literatura sin cine es obvio, ¿no? Pero bueno, también está el caso contrario, que hay muchas obras que muestran técnicas narrativas cinematográficas, ¿no? Como por ejemplo Cortázar, que parece que cuando lees, a mí me da la impresión de que cuando lees Rayuela hay veces que parece que estás viendo una película, ¿no? O incluso hay una escena de La Regenta, de Clarín, en la que parece que eres, el narrador es la cámara, ¿no? Y eso se ve muy bien en obras tanto modernas como clásicas. Sí, pero es que en el caso de La Regenta viene del cine, de la literatura. No, sí, no, me refería al libro. Sí, me refería al libro, o sea, pero es me que refería a la realmente- obra de Clarín, claro pero es que que... realmente la literatura lo que busca es que el lector sea Partícipe. un personaje más Sí, de pero esa a ti te obra. da la sensación de que es una cámara la que va enfocando a la escena mientras pasa la acción, y eso te recuerda al cine, ¿no? Porque bueno, tú ya estás inmerso en una cultura del cine, pero sí es verdad que en aquella época debió de ser una pasada leer eso, ¿no? Porque era algo totalmente novedoso porque no se conocía, ¿no? Lo que eran las técnicas narrativas modernas como se conocen hoy. Entonces está el caso, que tú bien has dicho, de que el cine bebe de la literatura, pero también la literatura bebe del cine, incluso cuando la literatura no conocía al cine, ¿no? Entonces eso es bastante curioso. Y yo no comparto esa opinión contigo, pero no voy a ¡Ah, vale, quedamos! ¡La mierda que te saco un Ya. ojo! No, pero No, es sí, que no, sí. yo no comparto esa sensación, no sé. No, pero a mí me Bastante gusta raro. que no compartas pero para eso estamos aquí. O sea, subrayarte también tiene una parte de discusión, de debate, y yo como sé que Naza, porque la conozco de muchos años ya, y yo sé que Naza siempre tiene opiniones dispares y puntos de vista súper interesantes, yo también por eso lo hago más Yo soy un poco hiperbólico. como la que va a contracorriente y que tiene Claro. una opinión que nadie va a compartir, Que nadie va a sé que voy a compartir. ser funadísima, pero es que me da igual, lo siento, o sea, Ella es es lo así. que hay. A estas alturas Es no lo que vamos a hay. cambiar. No voy a cambiar, lo tengo súper claro, o sea, No tienes por ¿Pa qué. qué? ¿Para qué? ¿para qué? ¿Para qué vas a ¿Para cambiar seguir nada? una manada de borreguinos? Pues no, No. lo siento, pero no. No. Me Además, tú y yo siempre lo hemos dicho. A la hora de seguir una corriente artística, a la hora de hablar de arte, de hecho, por eso nuestros programas, que me han preguntado gente, bueno, pero es que tu programa dura 1 hora y media, es poco Pues nosotros nos asequible. fuimos, Claro, ¿eh? y dije, bueno, a lo mejor nos fuimos un poco, pero sí es verdad que no estamos pendientes de la inmediatez, ¿no? De las redes sociales de hoy en No. día y de todo. O sea, es básicamente que tú te sientes a contemplar el vídeo, a verlo, a aprender. Y no estés pendiente del tiempo, simplemente que aprendas, que disfrutes. Y eso no tiene tiempo, o sea, eso no está limitado. No, y
Jolín, en los comentarios, además que están abiertos los comentarios tanto en YouTube como en Instagram, con TikTok, si hay algo que no compartís, y que es verdad que los va a ver Miguel antes que yo, y me va a tener que decir Miguel, oye, mira este comentario, porque yo redes sociales, lo justo y necesario, no me gustan mucho, la verdad, es como son. Ajá. Lo puede decir Miguel, tengo creo que la última foto que subí que fue en 2019, Sí, 2020. pero tiene la misma cara, ¿eh? Tiene la misma cara, no las cambia cosas mucho. como son, pero quiero decir que no soy de subir cosas. Y es como, a ver, YouTube sí me muevo un poco más de mirar comentarios y todo. YouTube sí, pero que los tenéis abiertos y que podéis comentar, oye, Sí. mira, es que este punto de opinión que vosotros lo habéis visto de esta manera o habéis comentado esto y esto, yo lo veo de otra forma. Entonces siempre tenemos una visión X y, pero es que también hay una visión Z y una Claro. visión A, B, C, A, B, D, C, W D. y... Exacto. y Nosotros todo siempre lo que hay. decimos que los puntos de vista que versan sobre arte o versan sobre literatura tal, no son absolutos. O sea, aquí cada uno tiene su opinión, pero cada uno tiene su criterio también. Es decir, lo que para mí es una interpretación X, lo que ha dicho Naza, para ella puede ser Y, y eso no tiene por qué ser malo, ¿no? Como el episodio anterior, que hablábamos del Titanic, que me acuerdo yo que decíamos, es que la música es fundamental, es que no es fundamental, es que no sé qué, es que no sé cuál. Y dentro de esas opiniones también podemos subdividirnos en mini opiniones. O sea, es que el arte es un mundo tan complejo que... Voy a reafirmar totalmente una cosa subjetivo. que dije, que es Titanic y la banda sonora no es nada. Ah, vale, ¿qué tal? No. Hay escenas, si investigáis por ahí en la red oscura, Uy, YouTube la y red todo oscura. eso, sin pensar mal, por favor, pero YouTube y todo eso. Nace incitando a la deep web. Buscando, podéis encontrar escenas de Titanic sin banda sonora. Brutal. Hay una escena que están ya en pleno hundimiento, que empieza a tocar la banda, la de sin la banda sonora, esa escena se queda como gente corriendo y no le da ese toque humorístico que tiene de ver los pobres corriendo y decir que estoy en primera clase, ¿cómo se nota que estamos en primera clase, que hay una orquesta tocando? Marca la diferencia esa Yo me refería, sonora. a lo que me refería era que el montaje y la fotografía pueden ser independientes. Obviamente, si la película como y voy a decir una conjunto... cosa, la escena que tú nos pusiste ahí con los fuegos artificiales y todo, tú le quitas la banda sonora y te queda una escena. Y con perdón de la película, porque hay que reconocer que Titanic es muy buena película, pero es una pastelada que no te la compra ni la persona más ñoña del mundo. Ya, me ha llegado el corazoncito eso. Pero quiero decir que si tú no tienes ese trozo de la canción del mar bajando Que y sí, tal, que a ver, la música contribuye a la por narrativa. eso Sara y yo decíamos Yo lo que sé. Titanic, tú le quitas la banda sonora y no deja de ser una película romántica normal. Ya, pero no Porque podéis es- asociar solamente la película a la música, como que si la música no... A eso me refiero yo, que tú no puedes decir Titanic es la música. O sea, si algo es A ver, Titanic es la música, como os estabais refiriendo o queriendo dar a entender. A eso me refería yo. Pero bueno, ya está, o sea, cada uno tiene su opinión y ya está, Exacto. no pasa nada. Entonces hemos traído hoy a Luna, ¿no? Que nos va a Querida acompañar en es esta... Ravenclaw como yo. Es Ravenclaw y como yo. Yo soy Ravenclaw también, Naza. ¿Cómo? ¿Desde cuándo? Bueno, parece mentira para ti. Yo soy Ravenclaw también. ¿En qué casa me adjudicabas? Yo a ti, no sé por qué siempre te has jodido Gryffindor. ¿A Gryffindor? No. Sí. O sea, me gusta Gryffindor y me gusta Hufflepuff y me gusta Slytherin, pero yo soy Ravenclaw, la sabiduría, los creadores, todos provenemos de... Yo es que hice Pottermore con 3 cuentas diferentes y las 3 me han llamado a Ravenclaw. Y en todas respondí cosas diferentes, o sea, soy una Ravenclaw en todo, vamos, de arriba abajo. No, no, pero sí, yo yo no sé me- por qué te asociaba a ti a Gryffindor. No, yo siempre me consideré Ravenclaw, ¿Hiciste sí. el test oficial? Sí, ¿No? hice, y me salió Ravenclaw Gryffindor. Sí. Vamos, que no estaba yo muy tal diciendo que Pero esto lo es un hice en Gryffindor 2000, toda- o sea, lo hice en 2011 o por ahí, cuando salió. Vamos. Sí. Pero bueno, hoy venimos a hablar también de Harry Potter, ¿eh? Que vamos a hablar mucho de Harry Potter. Hombre, Tanto fantasía, en la sí. literatura A ver, que... si hablamos de fantasía y no hablamos de Harry Potter, por Es un favor, pecado. abrimos la ventana y vamos para allá. Exacto. Hay que decir también que esto no va a ser desordenado. O sea, Naza, por ejemplo, se va a encargar de hablar de la fantasía en la literatura. Y luego vamos a hablar del cine. Bueno, vamos a hablar también los dos un poco de todo. Pero básicamente vamos a seguir ese orden. Yo cine y ella literatura. Y al mismo tiempo también queremos decir que no es algo historiográfico. O sea, que no vamos a poner aquí una monografía de no sé qué, de no sé cuánto, de decir autores, fechas. No. Esto va a ser un breve repaso y nos vamos a centrar en grandes grupos que ha habido a lo largo de la historia de la literatura. Sí, porque del yo cine. creo que al final de esa evolución, al final
está sobre todo en la temática, ¿no? Porque Claro. al final la historia es accesible a todo el mundo. ¿De dónde sale la historia? ¿De dónde sale realmente la narrativa fantástica? De lo que todos conocemos, mitos y leyendas que vienen aquí desde que el Homo sapiens hizo Homo sapiens, descubrió la rueda y empezaron todos los chamanes al pie de la montaña, ¿no? Es que los espíritus me han hablado y me han dicho que esta es la mejor época para cazar y aquí vamos a cultivar mejor las cosas porque es otoño y va a llover más. Y eso no deja de ser fantasía, o sea, lo siento, yo siempre he dicho, es gente que se ha chutado opio a tope y, oye, los místicos... Sí, bueno, o sea, los chamanes y Jolín, toda esta Santa gente... Teresa, Sí, sí, San sí, Juan sí, sí. de la Cruz, no dejaban de meterse chutes Consumía de azúcar, Alucinógenos también, sí, sí. pero era sobre todo... No, ellos sobre todo eran chutes de azúcar, se creaban picos de azúcar y supuestamente veían a Dios y a la Virgen y realmente lo que te llevaban era un colocón de azúcar que flipa. Oye, todos con fiebre hemos delirado alguna vez y nos hemos imaginado duendecillos. Qué mala es. Entonces, realmente la religión está muy vinculada también a la fantasía. Sí, la religión está muy vinculada La a la religión, fantasía ya la desde la Biblia, mitología. ¿no? Y las creencias son esos orígenes que están arraigados y están muy relacionados con la fantasía. Y viene de ahí. Antes explicaba el mundo de una manera fantástica. O sea, antes uno decía pues el Big Bang o algo así, ¿no? O la materia oscura, ¿no? No. O el tiempo, la distorsión del tiempo. Ellos no hablaban de esa manera, ellos asimilaban que había gente que se llamaban dioses, Claro, que explicaban que se el habían origen. enfadado y habían creado en el universo pues un cataclismo y de ahí por lo que fuera algo explotó y surgió la Tierra. Veían una flor y decían, pues esta flor viene Claro. del dios, de la historia que tuvo el dios este con el otro dios. Es como explicaban todo de una forma bastante Claro. cuentística, ¿no? Fantástica. Bueno, la propia Biblia, todo el Pentateuco, no sé si creo que es Sí, Pentateuco es como se dice. Pentateuco. A ver si me acuerdo de los 5, ¿eh? Génesis, Éxodo, Levítico, Números, Números, Deuteronomio. Deuteronomio. Y el Deuteronomio son cuentos. Esos Espera, vamos a decirlo a la 5 vez. 1, dos 2 y y 3. tres. Génesis, ¡Ah! no, es Pentateuco. 1, 2 y 3. Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio. Vale, bien. Eso. Génesis, Éxodo, Levítico, Números, Deuteronomio son todo cuentos. O sea, Bueno, también son leyes. O sea, a ver, que no es todo también, no es todo Sí, pero imaginario, quiero es decir también que- algo Pero- legislativo también. legislativo en cierta parte, pero no deja de ser todo cuentos, Sí, basado en un creación, mítico, fantasía. sí. O sea, que estén Adán y Eva y nazcan del barro. Vale, sí, yo te hago. Bueno, ¿sabes que la Mira, primera sí. mujer no fue Eva? ¿Sabes que la primera mujer fue Lilith? Esto está en los evangelios apócrifos. Ah, bueno, eso sí. Y que, ¿sabes por qué se reveló, no? Sorpréndeme. Porque... Es que no me acuerdo. Porque a la hora de hacer cositas con Adán, ella quería estar... Creo que ella como que no quería que Adán estuviera encima. Quería como ella llevar bueno. el mando. Y dijo, no, aquí todos iguales. Todos iguales. Y mandó a Dios a Y- tomar viento. Y dijo Dios, mira, porque Dios había creado a Lilith igual que Adán, con el barro, o sea, iguales. Pero a partir de entonces dijo, mira, no me complico la vida y le saco la Te arranco costillita a la Adán, ¿no? costillica, una otra figurita de barro con la costilla y listo. Y ya está, y es como en plan, ¿qué nos vamos a esperar de un Dios que se supone que era hombre, ¿no? Pero bueno. Y así nació Eva. Hay teorías que dicen que es una mujer, pero yo no me creo ninguna. No, bueno, a ver, el concepto, y está también el concepto platónico de Demiurgo, ¿no? Es que no tiene género, o sea, Claro. es como los ángeles no son la típica figurita, ¿no? Con alas y rubios y tal, sino que son como el apocalipsis, creo que lo que representa con ojos y alas, Sí. así, súper abstracto todo, y a mí eso me parece interesante, ¿no? Es lo que Pero estás luego, hablando también. ojo, luego se les dan nombres masculinos. Ojo, Ojo, Ya. que luego se les dan nombres masculinos. pero eso es por la tradición, claro, pero tú si te metes Ahí más está. en angelología y en conceptos más metafísicos, yo creo que sí que los narran así. Aunque luego tengan nombres masculinos y tal. Pero bueno, Bueno, pero claro, por ejemplo Azazel, que es un demonio, Mm. es un súcubo. Es decir, es un espíritu demoníaco femenino, de la tentación. Y se llama, creo que es Azrael o Azazel, ¿sabes? Y es femenino, aunque acabe en él, ¿no? Miguel es un arcángel. Mi nombre significa quien como Dios, ¿no? Y es como el que venció al demonio. Pero bueno, ahora que está de moda las historias de dar la vuelta, a ver quién Además tenía la de culpa de verdad. qué.
Vale. A Algo lo de mejor verdad. Miguel era un poco soberbio, ¿no? Y iba por el cielo ahí. poco narciso. Un poco narciso. Un poco narciso. Este Lucifer que se cree, ¿no? Yo tengo que hacer aquí el mandamás. Bueno, pero Total. bueno, que nos desviamos. Pero bueno, exacto, a lo que nos desviamos, que por ejemplo en Génesis ya fantasía pura y dura, que alguien cree algo del barro, pero que una serpiente venga, le hable a Eva y ahora hablaban Parcel, ¿sabes? Y le diga, cómete la manzana, pues chico. A ver, no, en la Biblia no se dice así, pero bueno, para que más o menos nos hagamos una idea, incitó, ¿no? a que se comiese la manzana. Es algo fantástico, Pero obviamente bueno, los que animales no hablan. dime tú, una serpiente te va a venir a ti a incitarte, oye, ¿por qué no te comes una manzanita? ¿Quieres ser mi amiga? Pero a ver, No. escucha, yo creo que eso fue más Pero ¿qué te quiero estilo... decir, no? A ver, la Biblia está para interpretarla, eso está clarísimo. Pero yo creo que eso bebe de una tradición de cuentística en la que hay Claro. muchísimos apólogos y narraciones Pero bueno, de los animales que hablan, yo qué sé, de fábulas y... pero ahí estamos, que, Claro. que se basa en fábulas, Claro. que la fantasía proviene de las fábulas y los mitos y las leyendas que Orientales, todo el mundo sí, conoce. sí. Bueno, orientales, los occidentales también. Bueno, orientales y Pero quiero orientales. decir que todo es fantasía pura y dura. Mm. O sea, es de lo que hay. Absoluta. Y la gente explicaba la creación de Claro. las cosas así, con los mitos y con la fantasía. Lo mezclaban todo con la realidad. Pero yo creo que también que era una forma para ellos fácil y rápida de explicar cómo estaba todo creado. ¿Cómo estaba todo creado? Claro. Pero también porque no tenían medios, o sea, no tenían telescopios, ni tenían máquinas para averiguar lo que había en el espacio exterior, ni para ver un átomo de cerca, para ver, pues de aquí nació todo, ¿no? O sea, estaban muy limitados, ¿no? Era gente muy sabia, porque había gente muy sabia, pero era todo más orientado a la práctica que a preguntarse de dónde venimos, qué somos, ¿sabes? Era como te hacías una herida y obviamente había médicos que te decían, pues mira, a raíz de eso investigaban, ¿no? Pero Claro. tenía que ser todo tangible, porque si no luego se lo inventaban, ¿no? Es que todo aquello que no puedes ver, por mucho que tenga una base científica, si tú no tienes los medios para descubrirla, Claro, no puedes investigar sobre Exacto. ello. Claro, entonces si algo no era tangible, ellos decían, bueno, pero porque si es una herida, ellos dicen, pues mira, vamos a investigar de dónde viene esta herida, aunque no lo vean. Pero si es algo que está en el espacio exterior, ellos que saben si había planetas, si el tiempo funciona de esta manera, si la luz recorre no sé cuántos kilómetros, lo explicaban todo de una manera que ellos conocían y la manera que ellos conocían era... hay un señor como yo que lo vamos a llamar Dios, que tiene defectos, virtudes Claro. y que tiene tales historias y que es así. ya está. Y eso Y ya es a lo está, que y así lo llegamos. explicaban. Eso, es así a donde llegamos. Claro. Exacto. Y ya si hablamos de literatura, ¿cómo empezó la literatura? ¿Cuál es la tradición básica de la literatura? La literatura oral. Es decir, antes de escribir, empezamos a hablar. Entonces, surgen de esa tradición oral y está sobre todo muy presente, como vamos a mencionar, en los relatos, sobre todo religiosos. Porque antes la religión lo era todo para todo el mundo. Abarcaba todo. Exacto. Entonces, primero con el tema de los espíritus, después llegaron los dioses y entonces era aceptado como algo natural. Dios viene, te dice, pecaminosa, pues la paleamos. No, tienes Dios- que hacer así, pecaminosa. Pecaminosa, la baleamos. ¿Estás poseído por el demonio? Lo exorcizamos. Entonces, de hecho, no nos vamos a ir. Ahora se puede saber qué coño te estás riendo. ¿De verdad? Es que te veo así con la varita. Entonces. Me da la risa, ya está, déjalo. Tengo yo esos momentos de... ¿No te das cuenta que esto no lo editamos, no? Siga, no, claro. Y que esto lo va vas a sin editar así. Esto va sin editar así a pelo. Ay, de verdad, no puedo con él. Yo, Sigue. ¿dónde estaba Pues, hablando? estábamos hablando de exorcismos. Que de hecho no hace mucho tiempo hay que decir que muchos cristianos aceptaban los ángeles y los demonios y era algo que ahí estaba. Existen los ángeles, existen los demonios, los santos con sus dones milagrosos y eso es real. Y se puso por escrito así. Y se puso así por escrito. Sí. Bueno, solamente tenemos que ver Gonzalo de Berceo con sus milagros de Nuestra Señora. Eso es. Ahora, yo no me creo absolutamente nada. Pero hubo un momento en el que se... A ver, la fe es cuestión de creer. Pero hubo un momento en el que se desvinculó la fantasía de la fe,
¿no? Lo que es... Porque una persona que sea creyente hoy en día, si tú le dices que yo qué sé, la Virgen curó a una persona, hoy en día, pues obviamente se la cree porque la fe es ciega, la fe es cuestión de creencia, ¿no? Pero si le dices que un burro va a volar ahora mismo por ahí por el cielo, no se lo va a creer, ¿no? Porque obviamente es fantástico. Entonces hubo un momento en el que la fe bebía de la fantasía, pero a lo largo de la historia se ha ido separando, ¿no? Para crear lo que es el dogma y lo que es algo fantástico, algo maravilloso, ¿no? Algo que no existe. Creo que separados del todo no están, ¿eh? A ver, para un ateo, no. Para un ateo te va a decir que Dios no existe, que Dios es fantasía, ¿no? Es fantástico, pero, ¿sabes? Ha ido cogiendo matices, porque luego lo fantástico evolucionó también a algo que era sobrenatural, que bebía mucho del terror, de la ciencia ficción, eso más adelante, ¿no? Pero yo creo que el concepto como tal, hablaré, pero... el concepto como tal, como fantasía, no se ha ido perfilando hasta el siglo XX. O sea, se ha ido perfilando, se ha ido combinando hasta el siglo XX, que tú no has oído fantasía como lo que es la fantasía. Y a día de hoy no se tiene claro lo que es la fantasía, Naza. Es que es verdad. Se puede combinar con romance, se puede combinar... Si se combina se entiende mejor que si tú hablas de fantasía solo. Y de hecho la gente... Pero eso tiene que ver porque es justo a lo que iba a ir yo ahora, que es que el término fantasía y todas esas expresiones artísticas que están vinculadas a la fantasía han ido avanzando. Y entonces ese campo ha ido expandiéndose. Y al final, ¿qué pasa? Que cuando sales más allá de lo que tú conocías, que en este caso era lo religioso, claro, se te abre un mundo. Los mitos, las fábulas, las epopeyas, Homero, Ilíada, Odisea, Platón... Que eso se volvió a mezclar con lo real. O sea, claro, la historia, lo que nosotros consideramos verídico, se combina, se mezcla con lo fantástico, lo que no existió. No hay más que ver lo que ha dicho Naza. La guerra de Troya... la Eneida, son temas que a lo mejor alguien de esa época diría, es que esto fue real, pero es que para nosotros es fantasía, ¿no? Entonces, claro, entonces ¿qué ocurre? A ver, toda historia, lo bueno que tienen las epopeyas y todo es que toda historia siempre se agranda de alguna manera y se exagera dándole esa fantasía, ¿no? De, oye, la guerra de Troya existió. Joder, hay escritos y todo reales de que hubo una guerra de Troya. Ahora, que los dioses, que no sé qué, que todo que tuvieron que ver, eso ya es esa fantasía que le meten. Se reconstruyó el mito. Claro, para darle ese mito, esa trascendencia. Si no, la guerra de Troya pues no deja de ser una guerra más, como si fuera la Primera Guerra Mundial o la Segunda Guerra Mundial, vale, te la estudias y punto. Eso ha pasado siempre. Otro ejemplo más occidental, la Biblia, con las enseñanzas de Jesús. O sea, se ha cogido lo que es la base histórica de que a lo mejor Jesús existió y se ha tergiversado hasta el punto de otorgarle milagros que a lo mejor no sucedieron, cosas que hizo él que a lo mejor son demasiado fantásticas, ¿no? Claro. Es como se coge a un personaje y se mitifica, ¿no? Claro, entonces, pues, jolines, de esa literatura oral que teníamos, porque todo eso al final, hasta que no se inventó la escritura y nació la literatura, no era todo tradición oral, pasaba de padres a hijos, de hijos a sus hijos, etc. Y ahora, cuando tú cuentas algo, siempre vas a añadir cosecha propia. Yo me acuerdo, mi padre de pequeña me contaba un cuento de la Caperucita Roja, pero la Caperucita Roja iba en Vespino. Y otra hora yo me voy a ver a mi abuelita, pero con mi Vespino. ¿Vespino qué es? ¿La moto? La Vespa, ¡ay, madre! Un Vespino pequeñín, ¿sabes? Claro. Mi padre me decía que Caperucita iba en moto. ¡Ay, madre! Y yo era fan. Normal. Yo decía, hasta el Caperucita en moto, ¿sabes? Entonces, que a la literatura oral siempre le van metiendo. Entonces, si tú llegas ahí a tu abuela y tu abuela te dice que pasó esta guerra tal no sé qué, y llega el nieto y dices, es que esto es muy aburrido, le voy a meter ahí un dios por medio, le voy a meter que vino uno y tiró un rayo del cielo que le cayó a no sé quién, y evidentemente lo haces más atractivo, ¿no? Buscas crear ese cuento más atractivo e innovarlo. Y al final la literatura es eso, es innovar. Porque siempre nos llama la atención lo que no existe, ¿no? Entonces le vamos añadiendo ahí cosas y claro, entonces podemos decir que esta literatura de fantasía se inicia con el mito, leyenda, epopeya, evoluciona sobre todo ir subrayando esto, evoluciona a la Edad Media. Tenemos ahí todas las hazañas del Cid, que si el Cid cabalgó... Los cantares de gesta, claro. Los libros de caballería... Bueno, los libros de caballería es un poquito más adelante. Sí. Pero Naza está diciendo algo, vamos, súper importante. Y es como se empieza a hablar sobre héroes legendarios de naciones. Y se empiezan a hacer epopeyas histórico-fantásticas.
que vamos. Y tenemos el caso del Cid, que a nosotros nos pilla de cerca y es realista, muy realista, ¿no? Y muy emotivo, pero ¿no? dentro de ese realismo también tenemos esos toquecitos fantásticos, de fantasía. Sí. ¿Y qué ocurre? Pues que llegamos al final, Renacimiento, y como pues, en otras artes ha pasado, pues crece y evoluciona. Entonces, para mí, ¿cuál se puede considerar el primer gran libro de fantasía? ¿La Divina Comedia? Para mí la Divina Comedia de lo Dante sabía. Alighieri. Es que me encanta, es una absoluta maravilla. ¿Por qué? Porque aunque posiblemente tenga que ver más con eso sacro, ¿no? Con toda esa religiosidad de los 7 infiernos... Sí, con la mitología cristiana, claro, que antes hemos dicho. ¿Qué ocurre? Que tenemos toda esa fantasía clásica. Es que es fantasía, lo del demonio, claro. todo eso es fantasía, aunque sea fe, pero es que es fantasía. Entonces, ¿qué ocurre? Pues que a raíz de esa gran Divina Comedia aparece un mogollón de literatura más moderna, por decir de alguna manera, porque ya está más cercana a nosotros que a lo pasado, que dices tú, ostris, que ya está más... hay mucha fantasía. Tenemos obras, por ejemplo, que aunque sí que es verdad que se pueden considerar como las precursoras y la base de la literatura gótica, la literatura de terror, la ciencia ficción, no dejan de ser, como por decirlo de alguna manera, subgéneros de esa fantasía, ¿no? Entonces tenemos El Castillo de Otranto de Horace Walpole y tenemos también El Diablo, enamorado de Jacques Cazotte. No los conocía, la verdad. Pues ahora sí los conozco. Ahora sí los conozco. Subrayamos esas obras. Entonces, que aunque sean de eso, consideradas precursoras del género gótico y por ende del terror, sí que es verdad que beben muchísimo de la fantasía. Vampiros, hombres lobo, momias, no dejan de ser fantasía, ¿no? Ya se empiezan a estereotipar los tipos de terror y fantasía, ¿no? Vampiro, zombie, todo eso ya se empieza a perfilar entonces es como... es en esa época de la Divina Comedia, el Castillo de Otranto y todo, cuando ese género de fantasía como que se empieza a perfilar un poco, ¿no? En esas ramitas, pues terror por aquí, ciencia ficción por allí, la fantasía más clásica. Y aún así el romanticismo, se va a seguir combinando hasta el siglo XX. Y se va a seguir combinando. Exacto. Pero llegamos a ese granito que es Frankenstein, es que esa obra. De Mary Shelley. Entonces, es el libro que se dice que se inicia con él, el terror y la ciencia ficción. Te voy a decir una cosa. Cuéntame. ¿Tú sabes cómo se originó Frankenstein? Pues mira, Mary Shelley pasó una temporada cuando entró en erupción, creo que era el volcán Tambora, en Ginebra, Suiza. ¿Sí? Lord Byron alquiló una... creo que era en Suiza, sí. Creo que la villa donde pasaron ellos el tiempo era en Suiza, en Ginebra. Una villa, una casa donde se fueron Mary Shelley, su marido, otras personas que no me acuerdo, era un doctor, creo que también escribió una obra famosa, y Lord Byron. Y fue allí donde, al estilo del Club de Medianoche, todos ellos, para entretenerse, ¿no? Empezaron a decir, venga, vamos a inventar como historias de terror, vamos a contar historias de terror. Y fue ahí como Mary Shelley luego configuró Frankenstein. A partir de ahí, de lo que tal, nació Frankenstein. Y es muy curioso, ¿no? Entonces, ¿qué ocurre una vez que nace Frankenstein? Pues que como consecuencia se crea y se delimita ese género de fantasía como lo que hoy conocemos, que ya sabemos que no va a ser ni terror ni ciencia ficción, que va a ser otra cosa. Problema que realmente terror, ciencia ficción y todo beben de la fantasía. Sí, y además, siempre han bebido de la fantasía. Y además yo creo que Frankenstein ahí difiere un poco contigo, porque creo que Frankenstein sí es más ciencia ficción que fantasía, porque de hecho creo que es la primera obra de ciencia ficción moderna, pero lo voy a justificar, y es porque hay ciencia de por medio, hay avance científico, ¿no? Lo suficientemente como para crear vida a partir de un ser que no es humano. Entonces yo creo que eso en el futuro, si es verdad, hoy en día se está haciendo ya. Todo el rollo que hay con los bebés, que ahora puedes elegir si es rubio o moreno, si es, ¿sabes? Todo eso
va a llegar un punto en el que se va a poder hacer, ¿no? Y se va a convertir... Espera. Se va a convertir en un capítulo de Doctor Who. Entonces, yo creo que es más ciencia ficción que fantasía, Frankenstein. De hecho, está considerada como tal. Pero me estás comparando el juntar diferentes piezas de algo que están muertas y crear una vida ahí. Me lo estás comparando con coger en un laboratorio un óvulo, un espermatozoide, alterar los genes para crear que sea rubio, que sea con ojos azules. No es lo mismo la genética que lo que hizo Mary Shelley en la obra. Bueno, Mary Shelley es un concepto más simple porque la obra gira en torno a la reflexión de la paternidad o la maternidad, porque Frankenstein está todo el rato lamentándose de voy a llegar a ser malo como un humano de verdad, o qué relación voy a tener con mi creador. Se centra más en eso que en lo que es el proceso de creación, ¿no? Claro. Pero yo sí lo considero ciencia ficción porque al fin y al cabo es revivir, ¿no? Y dotar de vida, que siempre hemos estado pues pensando cómo resucitar a los muertos o cómo científicamente, ¿no? Pero es que tiene toda una base de ciencia. Pero es que Frankenstein es el iniciador, por decirlo de alguna manera, del terror y la ciencia ficción, que lo acabo de decir. Por eso te lo digo, no, pero tú has dicho más fantasía. No, he dicho que lo que no podemos olvidarnos es que el terror, la ciencia ficción y todo eso tienen siempre su base en la fantasía. Vale. Que la gente muy rápidamente, no, es que esto es fantasía y esto es terror. No, es que el terror bebe de la fantasía. Sí, claro, por supuesto. Y la ciencia ficción bebe de la fantasía. Y la fantasía es la base absolutamente de todo. Lo vamos a ver en Poe también y en Lovecraft. Claro, o sea, no dejan de tener... En cuanto tú le das... Vamos a coger el caso de Poe, que justo además iba a hablar ahora de ellos. Venga. Que son autores románticos, ¿por qué? Porque críticos, académicos y todo ayudaron también un poco a delimitar tres grandes ramas dentro de la fantasía, por decirlo de alguna manera, ¿no? ¿Y qué tenemos? Pues tenemos terror con misterio, tenemos la ciencia ficción, tenemos la fantasía como tal. Pero ¿qué ocurre? Que, por ejemplo, autores románticos como Hoffman, que no nos podemos olvidar de él, y Poe, que esos ya fueron esos relatos fantásticos, pero ya tiraron al terror y el misterio. Pero no podemos olvidar que es que había mucha fantasía. Poe en El Cuervo, Nevermore, ya te habla un cuervo. Fantasía pura y dura. Los cuervos pueden hablar. Miguel, ¿O no has visto el de TikTok? A ver. Mira. ¿Es verdad? Mira. Miro. Continúo con Julio Verne. Ay, Julio Verne me encanta, nada. Es ficción científica. Pero es que hay mucha fantasía. Sí, pero es que hay mucha fantasía también en Julio Verne. Esa mítica escena de 20.000 leguas de viaje submarino en lo que van a enterrar a un miembro de la tripulación en un fondo de corales, que es como un cementerio. Yo cuando leí eso me quedé fascinado. Es ahí cuando me enamoré de Julio Verne. Claro. El viaje del mundo en 80 días también tiene mucha fantasía y todo. Y luego, jolín, no podemos olvidarnos de grandes clásicos como Dr. Jekyll y Mr. Hyde, qué bueno, por favor, de Stevenson y Drácula de Bram Stoker. Es que son obras magnánimas, ¿no? Y hay muchísimo. Entonces quiero decir que todos esos géneros que estamos conociendo ahora de... Es que la ciencia ficción, es que el terror, es que lo más gótico, la literatura gótica, beben de la fantasía. Efectivamente. Esos géneros posiblemente no existirían si no hubiera existido la fantasía. Eso es. O existirían, pero no los conoceríamos como los conocemos ahora. Entonces, ¿qué ocurre? Que estamos hablando que todo esto está siglo XVI, XVII, XVIII. ¿Qué ocurre cuando llegamos al XIX y al XX? Ya no tenemos una fantasía como tal, sino que tenemos una neofantasía. ¿Neofantasía? La neofantasía. ¿Por qué? Porque, ¿qué ocurre en Occidente? Que hay cambios muy grandes y giros muy violentos. ¿Por qué? Porque ¿qué aparecen? Ciencias sociales, aparece la filosofía, nuevas disciplinas, aparece la psicología, aparece la física. Obviamente el arte sigue ahí, pero evoluciona de una manera muy fuerte. ¿Y qué ocurre? Que esos conocimientos que nosotros teníamos cambian sistemáticamente por completo. Es decir, como que los encajonamos de alguna manera. ¿Qué ocurre? Que entonces, ¿qué pasa con la fantasía? Que hasta ahora, ¿qué tenía en ella? Pues tenía todo lo fantástico, lo maravilloso, todo ese terror, todo lo especulativo, ¿no? ¿Qué ocurre? Que como todo ha cambiado, surge el término que es, o lo que ellos conocían como protofantasía, ¿no?
esa fantasía que existía antes, el prototipo base de fantasía, evoluciona a la neofantasía. ¿Qué ocurre? Que es como una separación definitiva entre lo que es fantasía, terror y ciencia ficción. Ahora sí se separa de verdad. Exacto, siglo XIX y XX. Problema que si nos atenemos a lo que ocurre, según los críticos, etc, se separan. Ahora, si tú te pones a analizar de verdad, No. la base de la fantasía sigue ahí. Y es que no se puede configurar la fantasía. Claro. Como... Entonces, ¿qué ocurre con los artísticas de ese género fantástico? ¿Qué tenemos? Pues mira, experimentan con otros géneros, unos más que otros. ¿Qué tenemos? Por ejemplo, al terror, ¿quiénes se pueden orientar? Lovecraft, joder, Lovecraft. y Lord Dunsany. A la fantasía, Borges y Kafka, por ejemplo. Y luego tenemos Asimov y Bradbury en ciencia ficción. ¿Qué ocurre? Que además, debido a esta separación, tenemos otros subgéneros. El steampunk, el realismo mágico de mi querido Rulfo. A ti no te el gusta gore. nada, a Nathan no le gusta nada el realismo mágico, ¿eh? No, yo es que lo odio. Lo odia, o sea, a muerte. A Para muerte. nada, vamos. Y entonces crean pues esos subgéneros, ¿no? También el gore. Ese gore, todo el mundo conoce el gore, pero tenemos, yo creo que hablamos de gore ahora que se y acerca tenemos, Halloween. y tenemos una, yo creo que tenemos todos unas películas en mente. Yo creo que la primera película que tenemos en mente es Saw. Exactamente. Y luego Terrified, o sea, Terrified. Yo creo que es lo primero que se te viene a la cabeza. Tanto Saw como ya que se está convirtiendo en clásico, ¿no? A pesar de ser reciente, como luego más reciente todavía, Terrified. Creo, Exacto, sí. que son los referentes de gore. Yo, hoy de en hecho, día. estaba pensando en eso. Del imaginario popular, que a lo mejor yo no soy experto en gore y quien nos esté viendo que él sepa mucho de gore dirá otros títulos, pero a mí como espectador de terror es lo primero que se me viene a la cabeza, que yo no lo vincularía tanto al terror, pero bueno, eso es otro tema. ¿Cuál? El gore. No. O sea, a ver, no deja de ser un subgénero. Al final los Sí, es un subgéneros se subgénero, separan. sí. Beben de ese género principal, pero van por su. Pero para mí lo que es provocar terror, y mira lo que te voy a decir, pero para mí el terror, absolutamente terror, que luego hablaremos cuando habla del cine, no es ni el gore ni el jumpscare. O sea, fíjate, ¿eh? A mí, ¿sabes cuál me dio pánico total? Y a día de hoy solamente pienso en ver una escena o tal, no sé qué. Las de Pesadilla en el Street. En el Street. Pues yo A mí eso de que se te metan en tus sueños, te los retoquen, te toqueten... Ay, no puedo... Pues yo luego te voy a decir No, me pasé muy mal. las dos escenas de terror que yo a día de hoy no puedo ver en el sentido de por gusto, porque me provocan terror, pero a la vez me encanta, son de Stephen King y del cine, pero tienen que ver con la literatura, porque es Stephen King obviamente, pero vas a flipar. Pero bueno, Hay una de Stephen todo a King su que te tiempo, flipa, ¿eh? todo a su tiempo, ya verás luego. Yo ahí te tengo que dar la razón, que hay una de Stephen King que... Todo a su tiempo, sí. Y nos metemos ya en los tipos de fantasía. Que yo creo que ahí ya podemos relacionar mucho más el cine, porque el cine sí que se separa bastante más en diferentes géneros y subgéneros. Entonces, como hemos dicho, literatura fantástica, posiblemente uno de los géneros más abiertos que nos podemos encontrar. Muy abierto, muy abierto. ¿Qué tenemos? Pues esos personajes, si hablamos de fantasía, lo primero que pensamos es en personajes con poderes sobrenaturales, pensamos en dioses, semidioses, héroes, monstruos, personajes fantásticos. Criaturas, sí. Totalmente. ¿Y de dónde viene esta base? Pues de la mitología. Hay que hablar de los mitos sí o sí, porque son esos acontecimientos tan fantásticos, ¿no? Que se relacionan con la realidad porque Cristóbal Colón creía que había sirenas. Claro. Y eran manatíes. Cuando llegó a América y vio los manatíes dijo, pero estos son sirenas, claro, lo relacionó con lo más cercano. Claro, con lo que conocía. Con lo que esos conocía, mitos. exacto. Entonces, ¿quiénes protagonizan los mitos? Pues como hemos dicho, seres sobrenaturales, dioses, semidioses, héroes, ¿no? Sirenas, lo que sea. Y entonces, ¿cuál es ese objetivo que tenía el mito? Explicar un hecho o fenómeno natural, pero de una manera atractiva. Entonces, ahí es donde nace la verdadera fantasía. ¿En qué evolucionan estos mitos? En leyendas. En leyendas. Que ya tienen una parte de verdad Claro. más configurada. Entonces, la leyenda, pues, se transmitía de manera oral, lo que quiere decir que al final una leyenda cambiaba y tiene 1000 versiones diferentes. Lo que para ti eran sirenas, igual para mí eran, yo qué sé, Manatíes. manatíes, por ejemplo.
Pero junto con el manatí había pues un tritón. O por lo que para la sirena, para que para ti era bella y Claro. dulce, para mí era un monstruo. Exacto. Entonces, la leyenda está entre el mito y ese suceso verídico porque bebe de ambas. ¿Qué ocurre? Que a diferencia del mito que puede suceder en un lugar imaginario, la leyenda va a situarse en un lugar que existe en la realidad y que el lector o el que lo está escuchando en ese momento pues lo puede decir, ah, mira, esto es este sitio y existe y está en tal sitio. Y con el mito y la leyenda que viene Qué bien. la fábula. La fábula. Las fábulas. ¿Quiénes son los personajes de las fábulas? Animalitos. ¿Pero son animalitos? Sí, ¿no? No. Ah, ahí A va. veces son cosas inanimadas a las que se le da vida. Buena. Ah, claro, es verdad. Inmateriales, claro, es verdad. Claro. ¿Qué Lo ocurre? solemos asociar, ¿no? A los asociamos animales. más animalitos, Pero siempre. pueden ser cosas animales. Una Entonces, silla. Pues. actúan como seres humanos. ¿Y qué nos cuenta una fábula? Pues, de una manera muy simple, nos cuenta una historia o anécdota que va a tener una consecuencia aleccionadora con una moraleja. Entonces, ahí no dejamos de tener también fantasía, porque ¿para qué vamos a usar a dos personas si al niño le va a traer más? Pues a un animalito, Claro. ¿no? ¿Qué hemos aprendido, por ejemplo, de la fábula de la liebre y la tortuga? Que hay que llegar a tiempo al trabajo. No. Que tú trabajando pasito a pasito al final llegas Consigues a tu todo lo que meta. propongas. sí, Efectivamente. exacto. Nah, estaba de broma, obviamente. Efectivamente, pasito a pasito, ¿no? Pero tú a un niño le dices, es que Pedro era un vago y María era muy trabajadora, pero Pedro era más rápido que... ¿Tú crees que el niño te va a entender la historia? Pues si tú le dices que hay un conejito y hay una tortuga, ya lo vas a tener ahí con el ojo. Claro, y de ahí nace también el cuento de hadas, ¿no? Que el hecho de explicar algo, porque los cuentos de hadas, ahora lo dirás, tienen el principio de los cuentos de hadas primerizos, eran que tenían finalidad didáctica. O sea, que no eran cuentos de hadas por amor al arte, ¿no? Por lo menos así lo entiendo yo. No. Se trataba de enseñar a los niños algo, Con los cuentos de hadas realmente no. ¿no? No. Para eso tenemos la fábula, ¿no? Con esa moraleja, que también se conoce como adfabulación. Bueno, en España sí, en España los cuentos de hadas sí tuvieron una finalidad moralizante. Después tenemos Edad Media, que llegamos a la Edad Media y tenemos las grandes epopeyas. Por lo general, ya entramos en el campo de la poesía, ¿no? Esos versos largos, sobre todo en hexámetros, 6 versos. Y rara vez estaban en prosa. Entonces tenemos un héroe en la que gira en torno a él una gran historia. El caso más claro que conocemos, el Cid. ¿Qué ocurre? Que esto era sobre todo para mantener la memoria viva de una civilización. ¿No? Pues todo el Cid... Si hablamos del Cid, ¿a qué nos recuerda? A las hazañas y a los sucesos de aquella época. ¿Y qué pasó en aquella época? ¿Qué pasó, Naza? Me estás asustando. La reconquista, Miguel. Ah, vale. ¡Ay, Es que Dios! le pones tanto misterio. Vamos a... Claro, porque- se trataba de perdurar esa época Claro, histórica. la reconquista, ¿no? La lucha de los cristianos frente a los moros. Exacto, con esa epopeya lo que se conseguía era revitalizar lo que era el momento de la reconquista. Vale, que le estamos poniendo tanto misterio que digo... Sí, no, pero porque ahora tengo un poco pocho y tengo un garitazo. ¡Qué agresividad! Vale, ahora sí, llegamos a esos cuentos de hadas. Los cuentos de hadas, historia ficticia, pura y dura. Por lo general con personajes folclóricos, ¿no? Pues aquí en Asturias, imagínate, las llanas, los cuebres. Pero por lo general, pues, ¿qué tenemos? Hadas, duendes, elfos, brujas, sirenas, el troll, el gigante, el gnomo, animales que hablan. Que por eso lo confundes tú con la fábula, pero no, que tengamos un animalito que habla no significa que tengamos una moraleja. ¿Y qué incluyen ya habiendo hadas y todo esto? Magia, muchísima magia, muchos encantamientos y esos sucesos fantásticos, ¿no? Es que la bruja le convirtió en sapo y tuvo que venir la princesa a darle un beso. Lo que ya se perfilaría como alta fantasía, ¿no? O la fantasía Sí. épica que vendría después, ¿no? Sí, Donde ya se abriría un mundo con sus propias reglas. claro, ¿no? Como... yo creo que esos cuentos de hadas ya surgieron de decir, basta ya de tanto realismo fantástico y vamos a hacer una fantasía que sea de verdad de decir,
lo lees o lo estás escuchando y tú te vas a otro mundo y te conviertes en otra persona, ¿no? Eso es, a la fantasía Esa es evasión. le hacía falta la evasión, es decir, crear un mundo suyo propio, como por ejemplo el del Señor de los Anillos, ¿no? El de la Tierra Claro. Media. Le hacía falta no depender tanto de la conexión entre la vida y la muerte, o lo real y lo fantástico, porque al fin y al cabo todos estos seres están divagando entre sus mundos, ¿no? Le hacía falta la evasión, de decir, me voy de la realidad. Claro. Pero bueno, luego se proyectaban las mismas reglas que la realidad, o sea que estamos un poco en ese dilema de la fantasía siempre es la pescadilla que se muerde la cola, ¿no? Nunca se perfila Claro. así como tal. Y luego tenemos, pues bueno, es que hay mucha fantasía aquí, pero tenemos también la fantasía oscura, que combina toda esa fantasía de los cuentos de hadas con elementos de terror, sitios más sombríos, más oscuros, criaturas terroríficas, ya te vienen aquí los vampiros, los hombres lobo. No es el género terror per se. Salvo que de verdad el autor quiera crear ese miedo con ese relato. Pero bueno, aquí yo creo que podríamos incluir un poco quizá más Drácula. ¿No? Que tampoco te busca dar ese miedo, pero sí meterte en esa atmósfera ahí. Tenemos luego la baja fantasía, que pese a que son pues, elementos muy fantásticos, historias muy fantásticas, la base es un mundo real que tú dices, pues es que en Oviedo llegaron las hadas y se comieron a los niños. Es esa ¿no? interferencia, ¿no? Que Sí. hablamos antes. Tenemos esa fantasía histórica también, que es un crossover entre la baja fantasía con esa ficción histórica. Y aquí yo destaco dos novelas que son muy poco conocidas, por no decir nada conocidas, que es algo que investigues, ¿no? Tal. Y tenemos Al sur de Biobío y Genmapu. Luego tenemos pues la fantasía urbana, eventos fantásticos, pues lo que comentaba yo lo he oído, ¿no? En un entorno urbano real que se puede relacionar un poco con esa baja fantasía. Claro. Pero bueno, que se tiende a separar. Es como que se rompen las reglas del Sí. mundo que conocemos, ¿no? Tenemos esa alta fantasía, de La que todo el mundo características conoce. épicas, tanto en personajes, temas, tramas, ese mundo imaginario. Todo el mundo conoce la fantasía por la alta Exactamente, fantasía. Exacto. Y tenemos, por último, mi amado realismo mágico, ¿vale? Que nace a mediados del siglo XX. Comparte características con esa fantasía o ese realismo épico. Busca un estilismo también que es una novela mucho más cuidada. No te ponen elementos por poner ni nada, sino que todo está muy cuidado. Y muestran lo fantástico como algo cotidiano, ¿no? Como realmente tú en tu vida, en tu día a día tienes fantasía y no la estás viendo. Y no la Como estás que viendo. buscan mostrártela. Y para mí uno de los ejemplos más claros es mi amado Juan Rulfo con Pedro Páramo. ¿No? Es como si lo que para nosotros en este mundo en el que vivimos es algo sobrenatural, para los protagonistas del realismo mágico fuera algo totalmente normal. Es como en Claro, Crónica de él una muerte. dice, vine a Comala para encontrar a mi padre. Su madre muere, le dice, tu padre se llama Pedro Páramo, es de Comala, tal. Y él viaja a Comala a buscar a su padre y cuando se encuentra, dice, ay, personas, no sé qué. Y realmente se está encontrando muertos. Muertos, pero para él Está es hablando con normal espíritu, pero hablar no se con. está viendo. Pero claro, luego el final que llega allí, es que el final de Pedro Páramo con ese giro que tiene... O en 100 años de soledad, cuando la sangre de Aureliano Buendía surca todo el pueblo y hay una que dice, mira la sangre por dónde va, es completamente normal. Yo veo la sangre hacer Claro. así como si fuera un animal y yo me asusto. O en Crónica de una muerte anunciada, cuando ven a Santiago Nassar con las tripas fuera y para ellos es algo totalmente normal. Es como, mira al pobre que va con las tripas, pero es como... ¿sabes? Realmente no es algo tan Con normal. tierra ahí, ¿no? realmente para nosotros en nuestro mundo configurado no es algo sobrenatural, algo fantástico, pero para Claro. las reglas del realismo mágico es algo totalmente realista, por decirlo así, por eso A se mí a llama veces- realismo mágico. A mí a veces me gusta compararlo un poco también en Lorca con Bodas de Sangre. Cuando ella habla con la vieja, que es esa muerte. No, que pero ella no, la ahí anuncia. discrepo porque ella no sabe qué es la muerte, ¿sabes? Pero bueno, quiero decir que Entonces, sí, pero lo coge cotidiano, no sabe. Sí, lo pero ha- es más- pero bueno, es más tampoco simbólico. sabe. Mm. Es lo mismo que en Pedro Páramo cuando
cuando el hijo habla con los muertos. Realmente para él es como estar hablando con personas, vivir una historia y no sabe realmente. Sí, pero eso qué se es, presenta más como realista. En la obra de Bodas de Sangre yo creo que se presenta más como alegoría, ¿no? Como símbolo, como... Sí, pero que... Yo lo veo así. Sí, pero que a la vez también como que lo hace algo normal, ¿no? De decir, oye, que esto es algo que está ahí y que no lo vas a poder evitar y que... Sí, bueno, coge lo normal. la inevitabilidad Claro. del destino, sí, de Lorca es inevitable, Claro. nunca mejor dicho. Sí, sí, por esa parte. Entonces, por eso digo que también tiene su parte de realismo mágico ahí. Pues sí. No tan marcado, pero... ahí ¿Qué te está. gusta el realismo mágico, Me gusta Mavina? el ¿Cómo le realismo gusta a Mavina mágico, el realismo mágico? Hay muchas obras de realismo mágico buenísimas. Creo que Una muerte anunciada, 100 años de soledad, Pedro Páramo. O sea, toda la literatura hispanoamericana ha adaptado muy bien lo que es lo fantástico. Carpentier, Borges, Rulfo. Yo creo que la identidad hispanoamericana se ha configurado a lo fantástico de una forma súper verosímil. Y yo creo que han acogido lo que es la fantasía de primera mano, la fantasía pura, ¿no? Y lo han hecho suya y yo creo que en eso vamos, no tengo ninguna duda. No. Bueno, Naza, ¿Cine? vámonos al cine. ¿Te gusta el cine a ti, de Me encanta el fantasía? cine. Bueno, vamos a... Es que, bueno, en fin. Yo tengo una perrita que es un poco desastre y es como, saca un poco de los nervios. Entonces si oís ahí en plan... Que sepáis que la están riñendo, ¿vale? Bueno, pues el cine fantástico tiene sus orígenes a principios del siglo XX, cuando el cine pues nacía de los hermanos obviamente de mano de los hermanos Lumière, y obviamente el cine adquirió esa capacidad de representar la realidad, ¿no? De representar acciones tanto reales como imaginarias, ¿no? Como ficticias. Entonces, la fantasía no iba a ser menos. Antes hemos dicho que había una fase experimental entre ciencia ficción, fantasía, terror, ¿no? Y entonces el cine de fantasía en sus orígenes bebió de esa ciencia ficción y bebió de ese terror, ¿no? Pero si hay dos figuras que hay que destacar en el cine fantástico de los orígenes de este género, es a Georges Méliès con su inolvidable viaje a la luna. Seguro que todo el mundo conoce esa cara de luna, ¿no? Maquillada con un cohete incrustado, ¿no? Que es una de las primeras imágenes del cine, de los efectos especiales. Porque no estoy hablando de Méliès como innovador del cine de fantasía, sino también como innovador de los efectos especiales, que vamos a hablar un poquitín también en esta evolución. Vale, te voy a cortar un poco. Sí, dime. Te voy a dejar a Méliès solamente para los efectos especiales. Sí. Sí. Hay una autora en 1896 que se llama, y no, la voy a leer porque no me quiero equivocar, que se llama Alice Guy. No sé si se pronuncia así o no porque ella es Alice francesa. Guy. Sí. Alice Guy. Alice Guy. Que es considerada, además de ser como la primera mujer directora, subrayamos, el papel de las subrayamos, mujeres en el cine y la literatura fantástica. Tiene una película. También la película, a ver, hay que tener en cuenta que estamos en 1896. Hay que adaptarnos a la época en la que se crean las cosas, sí. Exactamente. Que creo que 1902 era la de la luna que acabas de mencionar. Exacto, 1902 y esta Vale. es de 1896, 1896. ¿no? Incluso más antigua. Exacto. Que se titula El hada de las coles. ¿Vale? Está basada en un antiguo cuento popular francés donde los niños nacen coles y las niñas rosas. De hecho, se puede ver una mujer caracterizada con un traje como de rosas sacando de entre plantas niños y niñas, como de un jardín. La verdad que el tratamiento de los bebés lo comentamos ayer Miguel y yo cuando se la pasé y lo comentamos y era como usan bebés de verdad, ¿vale? O sea, era la época de aquella y ves a una... Es que era otra época. Imaginaos una hay que película en blanco y negro, cine mudo, y una mujer sacando de bebés de entre las plantas, lo intenta sentar el bebé, se cae, a la mujer le da igual porque ya va a sacar otro niño, o sea, eso es brutal. Pero eso, es considerada la primera película de fantasía, además encima por dónde está basado, deja de morderte las uñas, que me está poniendo nerviosa, y se considera además la primera película narrativa de la historia del cine. A pesar de tener un argumento tan simple como es coger a un niño y sacarlo de la rosa o de la col, ¿no? Bueno, el cuento francés supongo que tendrá un poquitín más un poquitín aire, más, la película es bastante simple. Pues fijaos qué curioso. Entonces nada, ponemos a Méliès como segundo referente, ya que la primera es Alice Guy.
Y vamos a tener en este viaje a la luna inspiración de Wells y Verne, ¿no? Pero esto es algo bastante concurrido, ¿no? Obviamente un viaje a la luna, ¿no? Que ya salió en la literatura medieval. Pero como que Méliès le da como ese inicio, los efectos especiales, donde es que tenéis que verlo. De hecho en Instagram y en TikTok lo pondremos en una imagen, ¿no? Sí. Para que veáis el efecto especial que crea, ¿no? Él en el vídeo, a pesar de la época, estamos hablando de 1902. El otro referente es Fritz Lang, pero quiero reivindicar también el papel de su mujer, Thea von Harburg, porque ella fue la guionista detrás de su obra magna, que era Metrópolis, y es un clásico de la ciencia ficción del 1927, que ocurre en 2026, y 2026 es dentro de 2 años, y mira cómo estamos, pero para aquella época era una época llena de rascacielos, de donde las clases bajas vivían en túneles subterráneos y las altas en la superficie, era todo un mundo futurista, ¿no? Lo clásico de la ciencia ficción. Además de ser un representante indiscutible del futurismo y el expresionismo alemán, que luego lo vamos a ver con Nosferatu, que juegan con las sombras, con las luces, tienes calor, ¿no? Sí, pero tú sigues demasiado harto que me la he tirado como 2 veces por encima. Lo que más me llama la atención de Metrópolis es el uso de la técnica Shuftan, y es que jugaban con los espejos y con las cámaras de una forma en la que el fondo quedaba proyectado y también quedaba proyectado la persona. Entonces no necesitaban grandes maquetas ni grandes decorados, porque con un espejo hacían como que aparecieran los seres humanos en grandes ciudades, con grandes rascacielos, se me va el acento, y eso era... ¡Spoiler! ¡Soy de Córdoba! ¡Spoileamos! Entonces, estas técnicas las vamos a ver también, este expresionismo lo vamos a ver también en Nosferatu, que es como nace la película que inaugura la fantasía, pero con una mezcla de terror, ¿no? Porque tú misma lo has dicho antes. Bueno, hay que tener en cuenta que Nosferatu está basada en Drácula de Bram Stoker. ¿Y sabes por qué no se llama Drácula y se llama Nosferatu? Porque los derechos de imagen y literarios. O sea, porque no se consiguió... Las GAE, gente, las GAE. Sí, es que, bueno, no existía en aquella época, pero bueno. Bueno, ya, las GAE de la época. Los derechos de autor ya estaban dando por saco. El copyright. Entonces tenemos la mítica escena de Nosferatu subiendo las escaleras ahí con la figura, ¿no? Que también lo pondremos por aquí. Hay que decir que el actor de Nosferatu, y no me quiero yo equivocar, pero juraría que era el de Nosferatu, para meterse en el papel, empezó a vivir como si fuera Drácula y se le conocía como el Drácula de la vida real. Sí, sí. Bebía sangre. Yo no sé si de animal o de persona, pero sé que bebía sangre. Dormía en un ataúd. O sea, brutal. Brutal. Es que hay actores que se le ocurre muchísimo, ¿eh? Y Nosferatu, bueno, me imagino para aquella época, y más con las vanguardias, el expresionismo, todo este rollo, ¿no? De focalizar en el cine todos estos movimientos artísticos que al fin y al cabo, además Alemania, ¿no? Que luego se enfrentaría a una guerra mundial. Bueno, todavía estamos hablando del año 22, pero bueno, es un poco pronto. Bueno. Y Nosferatu, además de asentar todo este cine de criaturas fantásticas que hemos dicho antes, de lo vampírico, hombres lobo, momias, Frankenstein, zombies, además de asentar todo este imaginario de criaturas mágicas, asentaría también lo que serían los principios de obras posteriores como El misterio de Salem Slot, de Stephen King, ¿no? Que se estrenaría en los años 70, a finales de los años 70. Casi de los 80, ¿eh? Casi de los 80, sí. Y que se estrenó varias versiones, ahora se ha estrenado la de Netflix. Y por eso antes te decía, hay una escena que a mí en el cine de terror, porque para mí hacer terror no es que te den un susto, o no es que te saquen las tripas, para mí terror es otra cosa. Es vivir aterrado, nunca mejor dicho, recordando algo que te aterra, que te llena de miedo de por dentro. Y para mí la famosa escena de, no sé si has visto Salem Slot, pero para mí la mítica escena, o leído, bueno, para mí la mítica escena de terror que da mucho miedo, y fíjate que es algo, una narrativa simple de vampiros, porque al fin y al cabo es lo que es, vampiros, ¿no? Es la mítica escena en la que Danny Glick, que es que se supone que está muerto, es como que va a casa de su amigo levitando, le toca en la ventana mientras está durmiendo. Y ahí se ve claro, hay un juego de luces, un juego de cámaras en el que se ve al niño ahí tocando la ventana de su amigo en medio de la noche mientras el otro está durmiendo. Claro. Es como que ábreme, que quiero entrar, ábreme. En realidad le quiere convertir en vampiro. Pero es como que esa escena es aterradora, ¿no?
Y la otra escena es el juego de Geralt, que ya hemos hablado muchas veces de ello, cuando la protagonista está atada, obviamente en la cama, y a pesar de ser un contexto realista, en una cabaña en un bosque donde ella pues está atada y está atrapada, pero su mente le juega malas pasadas. Es como que entran en la casa, creo que es una persona que se ha escapado del psiquiátrico, ¿no? En Sí, realidad, creo que sí. eso. Pero para ella es como un monstruo, ¿no? Como Sí. una sombra, ¿no? Y entonces no hay mayor terror que el que te provoca la mente, ¿no? Exactamente. Entonces A eso es mí- lo que más terror me da a mí. Fíjate que pensé que ibas a decir también algo de Misery. De Misery. Porque Misery tiene también esas escenas de angustia, de... Es que te tienes que tomar la medicación, ¿sabes? Y se lo dice de tan buena manera que sí, te sí, provoca sí, sí, ese sí, de sí. decir... ¿Por qué? De hecho, Stephen King también hizo sus pinitos en la O cuando le prepara toda la máquina de escribir con Sí. el papel que le gusta, con su pipa, el cigarro, todo, y Sí, es como... sí. Esperando. Ese es el ¿sabes? verdadero Y miedo. es como- No el hecho de que en una película Claro. te hagan ¡buh! Y te den un susto. No. O que se te salgan las tripas o te corten la cabeza uno. Eso no es terror No, para mí. el terror, que es lo que diferencia ya para mí, terror, frente a lo que ya tira un poco más a gore, es ese momento en el que tu cuerpo, tu mente te dice, esto está para pasar y te mantiene en esa tensión constante de me estoy ahogando, frente a ese terror que dices tú, vale, le he abierto las tripas. ¿Por qué tengo que tener esta visión de tripas ahí saliendo? Exacto, sangre eso y para todo? mí no es terror. Es totalmente lícito porque es otro género, pero Claro. es lo que estamos hablando. Para mí no es terror, para mí el terror es otra cosa. Bueno, luego tenemos multitud de referencias, Nathan. ¿A quién no le suena la familia Addams? Es que esto es un clásico, ¿no? Igual que Drácula, Entrevista con el vampiro, donde encontramos a Brad Brutal. Pitt, brutal, ¿no? Incluso en España tenemos nuestros referentes de la fantasía y el terror, como Historias para no dormir, que en los años 60 fue un éxito. Pero si hay alguien... Y bueno, no podemos olvidarnos los 90, Buffy cazavampiros, Buffy por cazavampiros, favor. ¿no? Todo este... Lo más actual, Crepúsculo. Crepúsculo, luego también por la parte de las brujas tenemos, por la temática de las brujas tenemos el retorno de las brujas, que se mezcla también un poco con comedia, con una trama más infantil. Tenemos también Embrujadas, que nos recuerda el mítico trío de Embrujadas, o incluso Sabrina. Sabrina, que además ¿no? no hace mucho tuvo un reboot en Netflix, ¿no? Que un poco era... más adaptado a la modernidad, para acercarlo más a los jóvenes. Exacto, era un poco como Harry Potter, ¿no? Como el hecho de tener magia, el lado oscuro, pues era guay, ¿no? Claro. En Sabrina... Tengo magia y lo puedo hacer todo mucho más sencillo, ¿no? Mi vida va a ser más fácil. Exacto, en Sabrina la adaptación de Netflix básicamente te dicen que adorar a Satán está guay, ¿no? Es como lo que... es como, Claro. imagínate, ya me imagino abogados cristianos y todo. Pues imagínate. Pero de todas formas, si hay un autor en este género fantástico, porque vamos a asociar la fantasía con los géneros, Sí. de fantástico gótico, terrorífico, tal, es Tim Burton. O sea, yo creo que además de ser pionero en Tim Burton, we love you. en la animación, yo creo que si hay algún autor es Tim Burton. Que a pesar de haber empezado con Disney, en largometrajes como Vincent o Frankie Winnie, ¿no? Fue a partir de Beetlejuice, que se ha estrenado ahora la nueva, a partir de Beetlejuice cuando empieza a separarse y empieza como a configurar su estilo propio, más configurado como tal, como director. Tenemos multitud de ejemplos. ¿A quién no le suena? Eduardo Manos Más Tijeras. tijeras, Pesadilla antes Pesadilla de Navidad. antes de Navidad, La novia cadáver, que creo que es el mismo, no es no es director, de Pesadilla tampoco es director, fue Henry Selick, Sí. porque él estaba creo que dirigiendo Batman. En La novia cadáver sí que está él metido, creo que por dirección. Donde no está, que se le asocia mucho a él y realmente no es de Tim Burton, pero el director es como una especie de discípulo de Tim Burton, / fanático, es Coraline, Eso. que tiene esa estética de Tim Burton Sí. y no es de Tim Burton. Pero bueno, la idea de Pesadilla, por ejemplo, de Navidad, Sí. antes de Navidad era suya, pero Claro. no la dirigió él, pero No bueno, la la idea... dije, pero bueno, porque tenía otros proyectos. Claro, tenía pero otros bueno. proyectos. Y luego también versionaba clásicos de siempre, de fantasía, como Alicia en el País de las Maravillas, y Charlie en la fábrica de chocolate fábrica de chocolate, por ejemplo, es muy buena. de Dahl, que son de fantasía, pero les dio ese estilo suyo de animación, que tiene... Tim Burton tiene como una estética que al mismo tiempo es macabra, Pero entrañable. pero entrañable, exacto. Eso es lo que a mí me gusta más de Tim Burton. Y por eso tú te puedes
tú puedes sentir como la cosilla esa de mira un fantasma o mira un vampiro o lo que sea, pero al mismo tiempo puedes decir, claro, ay, es que yo quiero pertenecer a ese mundo, no tan cookie, tan cozy, ¿no? Yo tengo que decir que Charlie la fábrica de chocolate, pese a que soy muy fan de Tim Burton, me parece un poco más bonita en el sentido de que es más justa al libro la versión anterior que existe. La versión anterior. Claro, es que esto ya depende también de, ¿no? Además, claro, el hecho de que Tim Burton también tenía sus propias técnicas, ¿no? El stop motion, esos efectos especiales de ojos abiertos, muy grandes y abiertos, con ojeras, ¿no? Con gente muy pálida, todo eso ha configurado lo que es que la Tim Burton realmente... Morir es guay. Morir está de moda. Está de moda, es guay. Para Tim Burton es el que puso el de morir está de moda. Exacto. Y utilizar siempre, además, tanto para doblajes de los personajes como para actores, siempre los personajes muy marcados, ¿no? Claro. Nuestra querida Bellatrix Lestrange, exacto, nuestra querida Helena Bonham Carter, Johnny Depp. Entonces es como que siempre tiene sus... En Sleepy Hollow lo mismo. Son siempre personajes muy pálidos, muy con pelo muy oscuro. Sí. Delgaditos. Tiene mucha personalidad. Como, exacto. Yo busco algo que se asemeje a mí. Y es lo que plasma realmente en el cine. Ahora que has dicho Sleepy Hollow, pertenece a otro tipo de fantasía cinematográfica, que es la fantasía de aventuras, que se inició ya desde muy temprano con Gulliver en el País de los Gigantes de Segundo de Chomón. Que además podemos estar orgullosos, Naza, porque es como nuestro Méliès, ¿no? Es como el Méliès español, se le adjudicó en esos años. Estamos hablando de una época en la que se adaptaban clásicos de Dickens, toda la temática esta fantástica navideña, de Jonathan Swift, que luego vamos a ver también con el Grinch. Es que esto es referencia tras referencia. Tengo que decir, para que me mates y ahí me acabes de matar con las confesiones que hice ayer, que Gulliver en el País de los Gigantes no me gustó una mierda. ¿No te gusta? Vale. Pues queda dicho. ¡Please! ¡Lo siento! Nada, no pasa nada. Aquellos a los que les puedo ofender, lo siento, pero soy muy sincera. En esta época destaca obviamente pues se vuelven a poner de moda, aparte de todo lo que hay de superhéroes, de fantasía, de Superman, Spiderman y todos estos superhéroes, está la euforia de Star Wars, ¿no? Que es como tuvo muchísimo éxito, puso de moda otra vez las Space Opera, o sea, éxito brutal. Pero yo no quiero hablar tanto de Star Wars porque todo el mundo lo conoce y todo el mundo conoce su importancia. Porque tampoco me gusta. Quiero hablar de Jason y los Argonautas y de una figura que para mí es fundamental en la historia de los efectos especiales de fantasía, que es Ray Harryhausen, ¿no? Ray Harryhausen. Pues este señor hizo los efectos de Jason y los Argonautas, que para mí es una película de fantasía mitológica que me encanta. ¿Y por qué quiero hablar de fantasía con Jason y los Argonautas a pesar de ser mitología, de todo lo que hemos hablado antes, y se identifica un poco más con, ¿no?, la cuentística de antes, sino porque Jason y los Argonautas tiene efectos especiales de fantasía que son una pasada y que Harryhausen plasmó de manera brillante en esas escenas míticas que no sé si has visto Jason y los Argonautas, en la escena casi final de los esqueletos luchando entre ellos. Es que eso se hizo con stop motion y se hizo en el año 63. O sea, Naza, ¿tú eres consciente de algo tan grande en esa época? O sea, a mí me fascina. Claro. Y en Furia de Titanes, esa imagen de Medusa buscando a Perseo por la cueva, con todas las serpientes. Es que eso tiene un trabajazo enorme, ¿no? Y yo creo que es buen momento para... Yo en esas películas destaco de verdad los efectos especiales y todo, pero sí que es verdad que son películas que no compartes. Yo no están en mi lista de películas. Por lo menos una vez en la vida las tienes que ver, lo siento. Pero bueno, es sí, bueno que... Sí, si te gusta el tema de los efectos especiales y todo eso, oye, brutal, te las compro. Por historia y por... Pero bueno, valoras también el trabajo. Exacto, yo no valoro claro, ese trabajo, pero yo no comparto esa... Luego tenemos un género que se llama de espada y brujería porque presenta protagonistas así aguerridos, ¿no? A héroes, pero en un contexto también de magia. No es alta fantasía porque la alta fantasía ya implica la creación de un mundo con sus propias reglas, ¿no? Como como... iba a decir Panem. Como... ahí no me sale. La Tierra Media, ¿no? Como el planeta atrás de Cristal Oscuro.
pero es un género que mezcla eso, aguerridos, con mitología, con histórico, es un poco una mezcla de todo eso, ¿no? Destacan obviamente Conan el Bárbaro, ¿no? Que esa mítica imagen de Schwarzenegger, El Señor de las Bestias, que presenta lo que has dicho tú antes a un guerrero con capacidad de comunicarse con las bestias, con los animales, que hemos hablado antes de ello. Pero si hay algo de lo que quiero hablar es de una de las series de mi infancia, que es Xena la princesa guerrera, que presenta... de todos los niños de los 90. Claro, que presenta... Yo estaba deseando llegar de la piscina en verano para llegar y ver Canal 2 Andalucía, Canal Sur 2 Andalucía, Xena la princesa guerrera, porque a mí me llamaba la atención esa mujer guerrera que vivía aventuras en una época en la que había un estigma. De hecho, en Hércules se ve, que es la serie que salió también a la par, en esas aventuras que vivía la guerrera, en una época en la que el hombre era personaje de acción y la mujer era como la doncella rescatada, ¿no? Pues se presentaban a esa chica con ese... Claro, ¿cómo se llama? El chakra, ¿no? Ese. Chakra. Y iba viviendo mil aventuras. Había todavía un poco el estigma de asociar la superheroína con esa mujer sexy, ¿no? Que no se libraba de ese estigma social, ¿no? Que vivió, por ejemplo, Supergirl o Wonder Woman, ¿no? Porque para que una mujer fuera guerrera tenía que ser sexy, eso es lo que se creía en la época. Pero también hubo mucho estigma con la gente que consideraba a las dos lesbianas, porque no... O sea, Xena no podía conquistar con ese aspecto tan masculinizado, no podía conquistar a un hombre, ¿no? Bueno, eso era lo que... Tan masculinizado, pero ojo, cuidado que también la señora... Sí, también, a ver, pero era como que las mujeres no podían tener ese papel activo guerrero de los hombres, ¿no? Eran como más las doncellas rescatadas. Pero realmente, si no recuerdo mal, Xena era un personaje que salía bastante recurrente en las aventuras de Hércules. Y tuvo tanto éxito. Y fue cuando la gente le quería tanto, ¡ay, Xena! Y se le creó su propia serie. Entonces, exacto. ¿Hasta qué punto? Es lo que comentábamos, no sé si fue en el de las pelis o en el anterior, que hablábamos de la gente que realmente no está contenta. O sea, quieres y cuando te lo dan, es que te quejas. O sea, claro, lo estás pidiendo, te lo dan y encima te quejas. Y ya no lo quieres. A ver, aclárate, señor, aclárese. ¿Sabes? Aclárese. Sí, es lo típico. Entonces, claro, por eso decía yo que digo, jolín, sale de una serie que estaba teniendo mucho éxito como es Hércules, te crean tu propia serie, te ponen esa mujer femenina, encima es femenina. Es femenina. A ver, pero sí. Machirula, pero femenina. Claro, a ver, el problema era ese, que no estamos contentos con nada, ¿no? Claro. Y es como si vemos a una guerrera protagonista que le está suplantando la identidad a Hércules, pues ya lo tenemos que asociar a que con menudo hombrón, ¿no? Y es como, no. Xena rompió los estereotipos de la televisión de aventuras y de fantasía, y a la vista está con la personalidad que tenía y con todos los elementos que la configuran, y por eso es... Lucy Loveless era la actriz, sí. Lucy Loveless, we love you. Hiciste un trabajazo, reina, te quiero. Bueno, ya un poco terminando, nos quedan ya dos géneros solo. Tenemos la fantasía por excelencia en la animación, que es la fantasía infantil de Disney, pero no solo Disney destacó en este ámbito. La primera película de animación de la historia de fantasía fue Fantasmagorie del año 8, que fíjate tú que prontito, donde Emile Cole realizó una película fotograma a fotograma, como si fuera con dibujitos de tiza, y fue fotograma a fotograma, ¿no? Y ya asentó los primeros elementos fantásticos que encontraríamos luego, pues, en muchas películas. Claves: El Mago de Oz, que ya también asentó lo que serían las películas de fantasía con musical, ¿no? Esa mítica Judy Garland caminando por el camino de baldosas, que hubo mucha polémica en la película porque de fondo se veía como alguien ahorcado, que se había ahorcado en el set. Hubo muchísima polémica, sí. Ay, que luego se editó en las versiones posteriores. Era como un elemento del decorado que daba la impresión de que mientras el hombre de hojalata, espantapájaros y toda esta gente estaba por el camino de baldosas, al fondo daba la impresión de que ocurría la leyenda negra de que alguien del rodaje se había ahorcado. No lo sabía. O sea, me quería sonar algo de un ahorcado relacionado con el Mago de Oz, pero no sabía que era alguien del set ni nada. Pues búscalo. Y luego ya tenemos,
a Yo lo siento, Disney. te voy a cortar, pero me pareció maravilloso ayer cuando me dijiste lo de la adaptación en España con la Virgen del Pilar. Ah, sí, sí, porque Por es favor. que lo he dicho antes Naza, ¿no? Que los cuentos de hadas tuvieron muchísimo éxito en el siglo XVIII y XIX, y algunos cuando llegaron a España se les cambió de los elementos. Por ejemplo, en la editorial Calleja, el soldadito de plomo, en vez de una bailarina, a él le tenía devoción a la Virgen del Pilar y por eso se salvó de las llamas, ¿no? Es como que se cambiaba la historia literaria adaptándolo a lo español. Y de hecho, el Dorothy llegó a España como Silvia. Como O sea, Silvia. Es que es muy bueno, ¿no? Sin duda, el icono de la animación fantástica en el mundo mundial, ¿quién es, Naza? Disney. Disney, ¿no? Pues tenemos un animador que, vamos, se le ocurrió muchísimo, se convirtió en una gran empresa, pero eso no quita que fue un gran creador, ¿no? Fue un gran creador y fue un gran adaptador porque Adaptador cogió también, cuentos sí. de los hermanos Grimm, de... No me salen, Mm, los otros no me salen. Los hermanos de Perrol, Pero no... Charles me sale. Perrault, los hermanos Grimm, Luis Carroll, no me salen los que quería decir, pero bueno, que cogió muchos cuentos de clásicos. Hans que- Christian Andersen también. Andersen. Que son cuentos que realmente, si vas a la base, son macabros que flipas. Mm. La sirenita, que le Sí, cortan sí, los sí. pies. Porque No, la sirenita Era la sirenita lo que hace es andar con los pies como si tuviera agujas, porque es el Agujas, precio que algo tiene que así. pagar por tener pies. A la que Ay, le corta los pies estás con Cenicienta. Era Cenicienta. Que las hermanastras, para que les quepa el zapato de cristal, lo que hace es cortarse el se talón. corta el talón, y se otras dan se cortan cuenta los dedos. y se dan cuenta por la sangre, cuando están andando ven la sangre y dicen, pero ¿qué te has hecho en el pie? Que esto es Claro. vicio". Y por Entonces, eso quiero se decir, hace. son cuentos muy macabros realmente. Y Mm. como Disney dijo que eso no se puede llevar a los niños, Claro. pues los hizo Le dio el más happy bonitos. ending Ese happy ending. que todos conocemos, ¿no? Pero hay los cuentos eran muy macabros porque tenían esa finalidad de enseñar y Claro. de La moraleja. moralizantes, claro. O sea, era como, niño, aprende esto, si no, mira lo que te va a pasar, Claro. ¿no? Y eran crueles por eso. Pero es lo que hemos dicho, los cuentos tienen su base también en los mitos. Exacto. De hecho, ahora que hablamos de la Sirenita, Walt Disney le debe mucho a la Sirenita, porque se estrenó en el año 89 y él tenía como además de ser una protagonista femenina que dices tú, pues no se parece en nada a Blancanieves o la Bella Durmiente, que son como las típicas princesas rescatadas, ¿no? Pasivas. La Sirenita era como que tenía ese papel activo de conocer, de descubrir por sus propios medios, ¿no? Ser independiente. Eso para la época era bastante, ya se acercaba a los 90, se acercaba el renacimiento de Disney, y eso para la época, para las niñas de esa época fue una pasada, ¿no? El hecho de tener una niña con ambiciones, ¿no? Una niña que no tuviera el papel pasivo de Blancanieves o de Cenicienta o la Bella Durmiente, de las princesas clásicas. Y de hecho Walt Disney, Naza, le debe mucho a la Sirenita, porque después de una serie de fracasos a lo largo de los 70, porque los últimos éxitos anteriores fueron Mary Poppins, La Bella Durmiente, El Libro de la Selva, que fue cuando él murió, porque él murió en la producción del Libro de la Selva. La última película que él hizo fue Merlín el Encantador. Qué peliculón. Qué peliculón. Pero La Sirenita es como que marca el inicio de otra etapa de éxito en la carrera de Disney, ¿no? Porque es como que salvó ese fracaso económico. Si yo te digo películas de los 70 de Disney, a ti no se te viene ninguna a la cabeza, ¿no? A mí se me viene solo Robin Hood, pero Eso te iba a creo decir, que es Robin Hood. Pero a mí no se me viene ninguna. Pues hay una lista que busqué de películas que no tuvieron nada de éxito hasta que llegó La Sirenita. Entonces ahí empezó el renacimiento de Disney otra vez. Pocahontas, El Rey León, El Jorobado de Notre Dame, hasta que luego ya cambió la animación de la animación clásica. La última animación clásica que llevaba dibujo y todo eso era Tiana y el Sapo, que estamos hablando de 2009, creo. Y luego ya a partir de Frozen, Enredados y todo eso era otro tipo de animación como estamos viendo, ¿no? Pero ya fue cuando Disney creo que compró Pixar. Entonces ya se ven esas características de Pixar, de ojos un poco más saltones, caras más redondeadas. Claro, también tenemos a DreamWorks con Shrek en 2001, Claro. que cambió también radicalmente la animación y cambió también las tipologías de los cuentos de hadas. Shrek,
quiere ser héroe, el pobre, y no lo consigue. Y está ahí a ver cómo hacemos. Y siempre cae en la parodia, en la comedia, porque es eso, es como el antihéroe, ¿no? Bueno, pero realmente es el antihéroe porque a Rec lo han querido pintar como el héroe, pero realmente lo único del pobre que quería hacer era recuperar su ciénaga, que le sacaran todos esos personajes de cuentos que le habían metido ahí y recuperar su ciénaga y vivir tranquilo. O sea, es que crearon un héroe ahí de la nada que realmente dices tú, pues... No supero... Yo no soy un héroe, o sea, la forma que tiene de vestir cuando se pone la armadura y todo, que va con todas las chichis fuera, pues, ¿qué quieres que te diga? Yo no supero todavía lo de la relación entre Aragona y el burro. O sea, es que yo no lo supero todavía. Ay, Dios. Pues llegamos a la última parte ya de esta evolución fantasiosa, no fantástica, sino fantasiosa, porque nos hace soñar, y es lo que todo el mundo conoce como fantasía. Si yo te digo, dime una obra de fantasía o una película de fantasía, ¿tú qué me vas a decir? Pues Harry Potter, El Señor de los Anillos, las Crónicas de Narnia. Exacto. Crepúsculo. Exacto, incluso. Porque la alta fantasía, o también llamada fantasía épica, es el género de fantasía por excelencia, es lo que normativamente se conoce como fantasía, pues ese mundo con personajes de criaturas mitológicas, de criaturas fantásticas, donde existe la magia, donde el mundo tiene sus propias reglas, es un mundo ficticio, un mundo inventado. Pero también, ¿sabes por qué creo que hoy en día se conoce eso? Por el cambio de siglo que hemos vivido. Es como que cambiamos de siglo y dejamos... Los 90 como que quedan algo lejano ya. Sí. A partir de los 2000, ya los 90 es algo muy lejano y realmente los 90 es que están a Están ahí, sí, fueron ayer. O sea, yo no tengo asociado en mi mente 2010 y todo eso. Eso son 2 décadas que dices tú. De hecho, bueno, El Señor de los Anillos, Harry Potter, Juego de Tronos, son libros que vienen desde los 80. Y realmente, hasta que no llegó la producción de las películas a partir de los 2000, no eran grandes libros que triunfasen, quitando, bueno, las de Harry Potter, Harry Potter, porque el libro de Harry Potter, o sea, el boom Harry Potter fue bastante gordo y más porque de cuando empezó a salir a cuando salió la película sobre el 2000, 2003... 2001, en la piedra 2001 la primera. Sí. Bueno, 2000, 2003 ahí, que salieron esas 2 primeras pelis, más o menos. Ya fue cuando se creó el super boom. Y creo que el libro que salió en 2001, 2002 por ahí, a la altura de la película, creo que fue el tercero. Y ya llevaba muchas copias vendidas de los 2 primeros. De todas formas, Harry Potter tenía esa estética cozy, ¿no? El hecho de decir, todos queremos ir a Hogwarts, sí. ¿No? Todos los niños de la época queríamos ir a Hogwarts, que tener la carta, conocer a Dumbledore, porque precisamente J.K. Rowling era crear ese mundo, ¿no? Ese mundo de alta fantasía en la que nosotros como niños nos evadíamos cuando teníamos problemas o se metían con nosotros y nos íbamos porque ese era un mundo seguro. Claro, algo bonito yo creo que tiene Harry Potter es la historia que tiene detrás de J.K. Rowling, que es ella cuando escribió Harry Potter y la piedra filosofal estaba atravesando una depresión. Y ese mundo era como esa vía de escape que tenía ella, de esa vía real, ¿no? Que le evadía de esa depresión y de todo lo que estaba sintiendo. De hecho, algo que comentó ella en alguna entrevista fue que el encantamiento expecto patronum, el dementor es esa depresión y el encantamiento expecto patronum era todos esos pensamientos y todas esas cosas buenas que le trajo Harry Potter que alejaron la depresión de ella. Por eso decimos que la fantasía y el terror verdaderos, el que nosotros consideramos como tales, nace de eso, de lo interior, psicológico, ¿no? Que no es un susto y ya está, o un unicornio y ya está, sino que es algo mucho más complejo que eso. Y Harry Potter, la verdad es que con todas sus películas, porque tenemos que decir, y sus libros, bueno, que tenemos que decir que es un fenómeno intergeneracional, que nosotros hemos crecido con ello. Y además la saga se va adaptando a la madurez de las personas que lo leen o que ven la película, ¿no? Pasamos de unos libros más infantiles a unos más maduros y los que crecemos con Harry, ¿no? Y el hecho de que hayamos vivido todo eso, Naza, yo no sé tú, pero supongo que también, pero yo me considero privilegiado, yo ¿no? Me considero súper afortunada. Porque no creo que se vuelva a repetir como lo vivimos nosotros. De hecho, fue muy criticada la actriz que hace de Pomona Sprout, de la profesora Sprout de herbología, precisamente por decir, no, es que Harry Potter es de niños. No, señora, Harry Potter no tiene edad. Claro. Y tú no puedes decir lo que es de niños y lo que no es de niños. Y lo que no es de niños. Hay que decir, y aquí voy a destacar y voy a hacer un inciso en todo el programa,
bueno, todos los que hago yo, porque soy así. Los incisos de nafta. Los incisos de nafta. Subrayamos. Subrayamos. Se puede hacer un apartado que sea los incisos de nafta. Sí. Pero, a ver, la fantasía por lo general se la achaca a las niñas pequeñas que creen en los cuentos de hadas. No, o sea, hombres ya automáticamente me hace mucha gracia porque hombre que dice que se declara fan de la fantasía y tal, no sé qué, es que tú eres gay, es que eres homosexual, es que no sé qué. ¿Por qué? Sí, porque a un hombre no le puede gustar la fantasía. Ya, pero esto viene Hay mil tipos de fantasía. Pero Naza, esto viene del siglo Claro. XIX, XVIII, cuando las mujeres leían literatura O evasiva. la fantasía, pero bueno, Claro. o la fantasía, da igual, la fantasía, a una mujer que le gusta la fantasía, ay, es que claro, eres mujer, es que te crees muy niña. Es que eres una ¿Por soñadora. qué? Sí, es que ¿Por yo he, qué? yo he oído eso muchas veces. Toda la literatura sirve para evadirte realmente. Entonces, ¿por qué necesariamente tenemos que infantilizar tanto la fantasía? Porque No es tan infantil como parece. las mujeres siempre han sido infantilizadas porque no se la han, a lo largo de la Claro. historia se la ha vapuleado con eso, con que necesitan una figura paternal o del marido, infantiles. Pues voy a decir una cosa, que a todas aquellas personas que piensen que la fantasía es súper infantil, leed a Laura Gallego, Memorias de Idún, que si no recuerdo mal era una saga, muy recomendadita, de verdad, para los niños y para los no tan niños. Hay una saga que a mí me encanta de fantasía y que tuvo muchísimo éxito en el año 80, el 82, de Jim Henson y Frank Oz, que te sonará por ser autores de los teleñecos, de los Muppets, Sí. y es Cristal Oscuro, que tiene un enorme trabajo porque está hecha con marionetas, ¿no? Y recrea todo ese mundo de fantasía, de efectos realistas, porque es que en verdad son cosas de verdad, Claro. lo que son decorados, ¿no? Con marionetas y también hay hechos por ordenador y hechos por computación, pero es que es una pasada como ambientan el planeta Track, es donde se ambienta. También hay elfos, hay monstruos, y Cristal Oscuro yo creo que tiene ese encanto, ¿no? Ese aesthetic, como se dice ahora, de presentar marionetas y de presentar muñecos a la hora de interactuar con la fantasía y con todo, ¿no? Y yo creo que de la época, si no es un poco más moderna, posiblemente sea un poco más moderna porque la protagoniza David Bowie, es Labyrinth. Ah, sí, es verdad. Sí, es verdad. Súper importante también, es también otro referente de... Y la historia interminable, No, la que historia no nos interminable podemos olvidar de esa obra No, por adaptada favor. por Wolfgang Petersen, en donde el otro día me dicen, es que el perro de la historia interminable, digo, el perro no, el dragón. El dragón de la historia interminable, ¿no? Que, ¡Cancelado que haya dicho el perro! que sobre todo respeta, mezcla la fantasía con esas crisis existenciales, ¿no? De quiénes somos, de qué poder tenemos, ¿no? Y De ese super temas psicológicos. Y si cogemos complejos. ese dragón realmente y cogemos la mitología china, esas representaciones de los dragones, la cabeza tiende a esa mitología china, ¿no? A esas Sí. leyendas chinas. Exacto. Entonces está muy es todo guay. súper bonita. Es como la rueda del Sí. tiempo, ¿no? La fantasía de hoy en día de la rueda del tiempo, de esas sagas que parecen interminables, pero que tienen toda una serie de su propia mitología. Claro. Algo que pasa con Dan Sanderson, que ahora se ha puesto también muy de moda, con lo de Nacidos de la Bruma, ¿no? Que tienen como sus propios códigos de magia, sus propios sistemas. Está muy bien eso. Yo creo que la fantasía vuelve a estar de moda. Está y de yo moda, estoy sí. contenta. Vuelve a estar de moda porque tenemos fantasía ahora a tutiplén. Y ahora sí se está dignificando la fantasía. Que ya era hora, ¿eh? En esta época también, en ya el siglo XXI, siglo XX-XXI, en ese puente tenemos lo que todo el mundo conoce, ¿no? Pues El Señor de los Anillos, que supuso también un antes y un después con ese Mitestoro. Y lo mismo que son sagas que vienen de los 80. Claro, vienen de hecho, El Señor de los Anillos tiene una serie animada, ¿no? Donde se presentaba El Hobbit Y también. no es muy buena la serie animada, pero... Y las Crónicas de Narnia, con ese punto de vista religioso, ¿no? Sí. Ese... Aslan es Jesucristo, todavía no está muy claro, ¿no? El protagonismo también que requiere presentar una criatura mágica en escena, ¿no? Porque siempre tiene una importancia súper significativa. El león, el castor, luego el fauno, ¿no? Narnia es un mundo, sobre todo si hay un portal, ¿no? Si hay un portal que te lleve a ello. Yo tengo Hay que como- decir que pese a que tiene muy buena banda sonora y todo, solamente de Narnia me quedo con la primera película y me quedo con la primera película cogida con pinzas, me quedo con los libros. O sea, las películas me han parecido flojas, no. Lo siguiente, o sea, no hacen justicia. Tuvieron éxito, pero no tuvieron el tirón A que ver, se esperaba realmente de tuvo ella. éxito la primera.
Porque la del Viajero del Alba se llevó... La del Príncipe Caspian se llevó una hostia cinematográfica en los cines brutal. El Viajero del Alba, ni os cuento, de hecho dejaron de animar, creo que todavía quedaban 3, 4 libros más, creo que son 7, no recuerdo mal. Dejaron de hacer las películas porque, o sea, no tuvieron éxito. ¿Sabes qué me pasa a mí con el Príncipe Caspian? Que me recuerda al Retrato de Dorian Gray, porque el actor es el mismo, y es que no puedo con ese actor. O sea, no puedo ni con el actor, ni con la pésima adaptación que hizo del Subrayamos que es malísimo. Subrayamos ese actor, en nuestra opinión, ¿eh? Y ya terminando, tenemos la fantasía en la televisión de última generación, de Juego de Tronos, de Witcher, y La Casa del Dragón, que yo creo que marca un antes y un después, no es porque yo sea fan acérrimo, sino que también tiene su importancia en que presenta una fantasía muy humana, de temas muy psicológicos, muy complejos, relaciones entre familias, ¿no? Mezcla también esos sistemas de magia ancestrales, donde un dragón en el mismo mundo es visto como algo mítico, ¿sabes? No es que sea como el realismo mágico que lo tienen como asimilado, sino que hay códigos que para ciertas personas son realistas y para otras no. Claro, bueno, pasa un poco también con The Witcher, ¿no? Que son esos... cómo utilizas una escena bélica, de lucha de espada contra espada, pero tiene ese toque también de brujo, ¿no? Pues ahora te meto el encantamiento, te aturdo, te tiro... Pero encima es una magia también que juega mucho con el tema de las hierbas, que es algo que realmente sí que existe, ¿no? Esos chamanes de esas tribus, por ejemplo, africanas, y esas tribus indígenas que utilizan las hierbas y las pócimas para aturdirte, para... te curo el mal de ojo, te curo el no sé qué. Entonces, que es algo que realmente sí existe también, es esa fantasía también un poco más realista. Más realista, sí. Y de hecho, bueno, a la hora de hablar del cine no me he centrado en superhéroes porque yo creo que está tan trillado el mundo de Marvel y es tan artificial hoy en día, porque te lo compro que en el siglo pasado, cuando surgió y toda esta narrativa del Capitán América reaccionando a la Guerra Mundial, yo todo eso te lo puedo comprar, pero ahora el tonito que ha adquirido el cine de superhéroes, que es infumable. Pero a mí me pasa un poco también, es que no puedo mira que yo no soporto Star Wars, siempre he sido más de Star Trek, las cosas como son, pero me pasa lo mismo con Marvel, y mira que amo Marvel, el universo de Marvel me encanta. DC no, lo siento, o sea, no soporto DC. A mí me gusta más DC, ¿eh? Yo siempre he sido más de Marvel, pero lo que me está pasando con todas las películas que salen de Marvel, de DC y tal, me está pasando lo mismo que con Star Wars. Creo que llega un punto que hay que saber dónde hay que parar. Decir, hasta aquí, este universo se acaba aquí, no seguir y seguir y seguir y seguir. Porque al final lo que hacen es romper esa burbuja que tienen, y ya la gente llega a un punto que dice, va a pasar un poco, pues... No sé cómo pasó igual con la segunda peli de las Crónicas de Narnia, ¿no? La primera fue tan buena, o las primeras fueron tan buenas que... O el Hobbit, por ejemplo, que ya hay una extensión de la materia de los libros. O sea, es que ya directamente se inventan la historia, ¿no? Y los Anillos del Poder, que es un despropósito total. Yo lo siento. Es que con Tolkien... Yo tengo que admitir, la primera temporada fue buena. La segunda temporada está todo sacado de la manga, como está sacado de la manga... dejé de verla y he cancelado la serie, o sea, digo, es que la televisión tiende a eso, tiende a extender como un chicle la materia y no ser fiel. Hay que saber cuándo parar. Hay que saber cuándo parar, exacto. De hecho, yo algo que, por cierto, no se sabe si al final acabará saliendo o no, porque hay... No sé si sabéis que J.K. Rowling está peleando por los derechos de su propia marca, por la venta que quieren hacer Warner o no sé qué movidas, que peligra la serie Harry Potter, porque Rowling dice que hay cosas que no pasa por ahí, temas de casting y todo eso, dice hay cosas que no pasan, dice, no las pasé para mis películas, digo, no las voy a pasar ahora. Ella, al ser la creadora, pues obviamente su voz cuenta, obviamente, ¿no? Y si, a ver, yo al ser el creador y veo que están haciendo las cosas como yo creo, voy a decir una cosa, y aquí igual me meto en un debate, igual acabo yo funada y los siguientes capítulos me tengo que quedar detrás de cámara, igual los siguientes capítulos me tengo que quedar detrás de cámara, pero voy a decir que yo creo que Rowling pasó la actriz que hizo de Hermione en la obra de teatro, la polémica que hubo porque era de piel de color, etc. No, piel negra, ¿qué coño? Vale, no, a ver, escucha, que los propios... yo soy blanco y tú eres negro, o sea, yo he tenido amigos negros y he tenido alumnos negros que me han dicho, tú dime negro. Porque soy negro, o sea, bueno, yo es que de soy color, políticamente correcta, pero de color es racista, o sea, eso sí que es racista, pues, llamar de color. Vale, una actriz negra como Hermione Granger, cuando en el propio libro, no sé si es en el primero, que se quedó blanca como la leche, dime tú que negro se queda blanco como la leche, ahí ya Rowling le dio un tipo de piel. Problema que como Rowling estaba metida en la obra y le encajaba a esa actriz por la forma de ser y todo,
no hizo más casting. Yo tengo la sensación de que por eso se quedó en Hermione Negra. Yo he visto la obra me parece bonita. Es buena, la verdad. Te choca ver una Hermione que no es la Hermione a la que estás acostumbrada, ni la Hermione que te definen los libros, que se queda pálida como la leche. Lo siento, no se puede quedar pálida como la leche esa chica. Eso sí, la obra es muy buena y funcionó. Y yo creo que la dejaron porque funcionaba. Pero sí que es verdad que está metida la Rowling en la serie, que dice, no, yo quiero que esto sea así, 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 porque no deja de ser mi obra y no dejo de tener yo los derechos. Dice, y esto es así, y este casting tiene que ir por aquí. Y creo que quieren meter mucha inclusividad nueva de esta a marchas forzadas, y está diciendo que no. Y entonces creo que hay una batalla ahí, a ver si la serie ve la luz o no. A ver, de hecho, obviamente, ya se ha retrasado un año. Obviamente se puede meter inclusión sin afectar al material original, obviamente, porque estamos hablando de gente británica, y gente británica hay un montón de piel negra, de piel, ¿sabes? Lo que pasa es que la gente, yo creo que el problema va más orientado a que la gente le tiene mucho cariño a los actores originales, los de la adaptación de la película. Entonces, a Daniel Radcliffe, Emma Watson, yo creo que va a ir más orientado, no porque el problema del que Hermione sea negra, pero bueno, eso ya cuando salga, pues ya yo veremos. por lo que estuve leyendo, que querían meter mucha inclusividad de ese estilo, y yo lo siento, pero si tú tienes, a mí si lo que tú me tienes gustaría, una descripción a mí de lo un que me libro, gustaría, atente a esa descripción, porque tú según los productores de Max, que ahora ya no es HBO, es Max, ellos quieren hacer la serie. no hables tanto de Max que no nos paga. Eso es verdad. No se puta, pagadme. O por lo menos dejadme gratis la suscripción. Pero quiero decir que ellos están diciendo, no, esta serie se va a alargar en lo largo del tiempo porque queremos fiel, de no saltarnos nada, ponerlo todo como en los libros y tal. Coño, atenta a las consecuencias también y coge un casting que tenga que ver con el libro. No me cojas un casting ahí multirracial porque quieras inclusión y todo. De todas formas, J.K. Rowling sí es que dijo... lo que estoy viendo es que nos van a poner un Harry Potter homosexual. Que no Bueno, tengo pero nada escucha, en contra, no pero tengo nada en vamos contra, a ver. pero quiere decir que no lo van a cambiar todo. No, pero eso también se hablaba cuando decían que Simba en la adaptación del Rey León lo iban a poner gay. Eso son la gente que piensa que hablar de estos temas, o sea, la gente que está en contra de la inclusión, la gente que dice, ¿por qué metéis inclusión en las películas? Que es desde mi punto de vista es necesaria en cierta medida, pero es como que tiende a hacer bulos y tiende a hacer falsedades para que los que estamos a favor de la inclusión quedemos mal, ¿vale? Entonces, eso pasa siempre, la política pasa siempre. Voy a decir una cosa, es que Dumbledore, voy a acaparar la atención de Nanda, Dumbledore es gay, lo dice J.K. Rowling, lo dijo la propia Rowling, y ojalá lo metan en la serie porque en la original no se dijo, y eso es lo que es la verdadera inclusión. Pero es lo que quiero decir, que cosas que te haya dicho la autora, esto sí, esto sí, esto sí, esto es así. Joder, tenéis mogollón de declaraciones de la autora de personajes, de más allá de lo que te ponen en los libros. Hay archivos brutales. Si le preguntas a ella te responde, salvo que le vayas de malas maneras. Pero, jolín, ella responde y es simpática. Tío, lo que menos que hacer las cosas bien. Y cogéis los libros, os los leéis, que tampoco se tarda tanto. Y dices, vale, este es fulanito con ojos tal. Pero nada, eso que has dicho tú antes, que los creadores tienden a coger algo que no es suyo y darle su aportación. Entonces, al fin y al cabo van a cambiar algo. Pero el problema es que si quieren ser fieles, que sean fieles en todo. Bueno, pero que tienen una oportunidad estupenda, que es una serie, no es una película. Una película está más limitada. Claro, entonces, por eso quiero decir que van a hacer una serie y quieren ser fieles, pues que se atengan a las consecuencias de esto es así. Es a lo que me refiero. No. Pues queda dicho el alegato de la NASA. Y yo creo que podemos despedir el programa después de esta maravillosa evolución por toda... Y yo creo que no nos hemos dejado nada. Nos hemos dejado muchas cosas, pero bueno, seguro. Porque yo he ido pensando, digo, ostras, me he dejado. Pero bueno, es imposible abarcar todo, obviamente, porque la fantasía es un género muy grande, tanto en el cine como en la literatura. Pero bueno, hemos hecho como una evolución así de lo que nosotros consideramos que es digno de mención. Podemos hacer un Lumos, ¿no? En homenaje a Maggie Smith, que nos ha dejado hace poquito, ahora que estamos hablando de Harry Potter, y que este programa versa sobre la fantasía, y que ya perteneció a una de las sagas más importantes de fantasía. Podemos hacer este homenaje para cerrar el programa. Deciros que el próximo programa... Es que estoy emocionadísimo, ¿no? Tú lo sabes, ¿eh? Es que viene alguien que telita, ¿eh? Así que es un programa especial de Halloween, que a lo mejor nos convertimos en seres no sobrenaturales nosotros.
Estaría bien. Estaría divertido. Estaría divertido. Y tenemos a una eminencia en el terror, en el podcast de hoy en día. Y nada, que lo vamos a pasar genial con él. No os vamos a decir nada, que sea sorpresa, pero solo vamos a decir que tenemos un programa de Halloween preparado. Atentos a las redes sociales. Exacto, atentos a las redes sociales. Un programa preparado de Halloween, súper halloweenero, que nosotros somos muy de Halloween. Bueno, yo soy más de Navidad, pero... Ella es más de Navidad. Tengo que reconocer que a mí las calabacitas así me Lo parecen muy dijo bonitas. en el primer programa, que era muy de Navidad. Ella es más Dickens y yo soy más de Stephen King. Sí. Bueno. Y nada, que Amo muchas Dickens, la gracias. verdad. Sí, es una pasada. Que muchas gracias por vernos, que ya llevamos 4 programas, estamos muy contentos de todo el cariño que estamos recibiendo de la gente, que es poquita, porque obviamente esto se hace desde un punto de vista del aficionado amateur, pero aunque seáis poquitos, menos a nosotros menos es más. Nosotros nos llega al corazón esos 4 comentarios en YouTube, esos 20 me gustas, pues obviamente nos llega al corazón, porque nuestra intención, ya lo hemos dicho, que es otra, que es más divulgar que la inmediatez, ¿no? Entonces nada, lumos al cielo. Lumos al cielo con nuestra Maggie Smith. Por nuestra Amada maguita, Maggie que es que voy a llorar. Y por el Porque es que me da resto también. Por el resto también, que ya hay queremos muchos, que es también a triste todos. que a medida que vayamos creciendo hay más actores en el cielo de Harry Potter. Mira que no suelo llorar por personajes, pero por Alan. Uf. Es que Snape. Y es que mira que soy Ravenclaw, que he tenido Sí, más y pero mis ese menos es con mis cariño. personajes, pero el personaje para mí de Severus Snape es que me conquistó desde el minuto 1 en los libros. Algo que tiene Harry Potter es que te encariñas de los malos también. Y es una cosa que a mí... Pero no te Y mira, mueras. perdón, lo siento, que llevo unos días. Tengo que decir que, por ejemplo, no me he encariñado de los malos rollos Draco, de Narcisa. Sí puedo empatizar con ellos, ¿no? Con todo lo que tienen detrás, esos problemas familiares, Jolín, Draco se sentía solo, Dobby era... Esto es algo que es real, ¿eh? Dobby era como el amigo con el que Draco jugaba de pequeño. No tenía nada que hacer y jugaba con Dobby. Cuando liberan a Dobby, Harry libera a Dobby, Malfoy se queda solo. Llegar a la escuela, ir con ese aire a Harry de seamos tal, era porque él conocía la frialdad porque era con la que le trataban los padres. Entonces eso le hizo ser frío y él simplemente quería tener un amigo y vio en Harry esa oportunidad. Nadie es malo porque sí, siempre Claro. hay algo detrás. Entonces la cosa es, ¿cómo hubiera sido la historia si Harry y Draco hubieran sido amigos? Ya. Quizá hubiera sido como esa obra canon, ¿no? Esa es una ucronía, ¿eh? El hecho Claro. de un universo paralelo. Sí, sí. ¿Hubiera pasado lo mismo que pasó con sus hijos en la obra de teatro? Que ¿Quién se hicieron sabe? amigos y era una amistad muy bonita. A mí el legado maldito me parece innecesario, pero bueno. A mí fíjate que sí que me gustó. Yo lo hubiera hecho de un otra poco. forma, es que eso de la hija de Voldemort... A mí eso es lo único demasiado que me echó un poco infantilizado ahí. todo. Sí, a mí eso fue lo único que me chocó un poco, que es como... Pero ¿de dónde saca la pi ese hombre? Vamos a ver. Vamos a ser realistas. ¿Y Bellatrix? O sea, era la hija de Bellatrix y Voldemort, ¿no? Sí. Es que Bellatrix, por favor. Pero ¿cómo te vas a chiscar ese engendro salido del caldero mágico? A ver, A por ver, favor. a mí en parte sí me gustó, ¿no? Porque es como... Jolín, tienes ahí más mundo, ¿no? De... Pero es que ella yo ¿Qué también... pasó después, no? Ya. ¿Cómo vivieron ellos? El que Ron dejase de ser Auror para ocuparse de la tienda de sus hermanos Ya, también. a ver, eso sí, pero luego lo otro es que... Joder, a esas ver, cosas por molan favor. mogollón, ¿no? ¿Y ¿Cómo Delfini? ¿Quién le Diggory- pone el nombre Delfini, por favor? Diggory, por ejemplo, que no superó la muerte de Cedric, ¿no? Sí. Es como... ¡Ostras! Es que ver también cómo se enfrentaron los personajes a ese futuro, ¿no? Con todo lo que perdieron, Ya. me pareció maravilloso, pero sí que es verdad que lo de que fuera hija de Voldemort era un poco como... Me sobraba. A mí no me Eso gustó fue nada, lo le único daba más que puntito. dije yo. ¡Uy! Y mira que amo No, el Harry resto, Potter con pero me encantó. todo... Con todo, pero el legado maldito no me gusta. Yo Ni el- quitando eso, el resto me gustó. Y la obra está súper... el- y la obra me a mí encantó. la obra de teatro no me gusta. A mí la obra me gustó. Y mira que yo amo el teatro y es difícil que no me guste una obra de teatro, ya sea por una cosa o por otra. Pero no me gusta. Bueno, Naza, Ahí diferimos. lumos al cielo Vamos al y nos cielo. vemos en Nos Halloween. vemos en Halloween. Que tengáis un buen octubre lleno de pelis de miedo y literatura fantástica, literatura de ciencia ficción, de todo absolutamente. Y que muchas gracias por todo. Besito muy grande. Besitos, nos Y vemos. nos vemos, chicos. Y Chao. subrayad mucho. Subrayamos mucho. Chao, chao.